pasa. Dice por acá el mismo hermano, está mal hecho de vender por medio de mentiras. Es decirle a las personas lo que quieren escuchar y no como realmente piensa uno por lograr vender. Que me imagino que lo que quiere decir que si está correcto vender a través de mentiras en vez de decir lo que uno verdaderamente piensa del producto. Pues yo creo que la respuesta es obvia, sin embargo entiendo, vivimos en un mundo donde todo el mundo lo hace, pero eso no quiere decir que sea correcto. Esa es una de las razones por las que yo comúnmente, frecuentemente en la congregación, o quien me escuche hablar, me oirá decir cuánto no me gustan los negocios, por eso, básicamente, porque siempre la gente que es vendedora tiende a mentir e inflar el producto para así poder inflar el precio, engañar a la persona para que se lo termine comprando, al igual que por otro lado la otra persona también tiende a mentir para poder bajar el precio. Entonces es una cuestión de cada persona y obviamente nosotros como siervos de Yahweh debemos confiar en que Él es el que nos provee. Él es el que va a conseguir los clientes, etcétera. Entonces uno debería ser el mejor vendedor en el sentido de el más honorable, sincero y venderle a los clientes que uno tenga el mejor producto que uno pueda conseguir para así no tener que mentir y decir que es el mejor producto que uno ha conocido hasta el momento. Y a lo que me refiero es así va a poder tener un mejor negocio, los clientes lo van a respetar y lo van a buscar, etcétera. Pero sí, en general, con respecto a esta pregunta, si está mal mentir para vender, sí, está mal mentir para cualquier cosa. Después dice, porque me he dedicado a eso y muchas veces hay que convencer y despertar motivación. Sí, en ese caso tendría que despertar esa motivación o convencer sin tener que mentir, lo cual se dificulta, pero eso le va a ayudar a ejercitar la mente. Dice, además hay personas que compran por capricho, poder, apariencia o ego. ¿Está en uno en error al venderles o el error lo hacen ellos? No, en ese caso, si ellos están comprando por capricho, poder o apariencia o ego, como pone acá, eso es problema de ellos. Usted simplemente está vendiendo y usted está llevando a cabo su trabajo. Dice, estos planetas, Marte, Mercurio, Venus, etcétera, serían más bien estrellas, están pegadas al firmamento. Según la escritura, de hecho, según el mismo idioma griego, la palabra planeta quiere decir errante. Y originalmente en la escritura vemos que los planetas eran aster planetes, o sea, estrellas errantes. Entonces, son iguales a las estrellas, la única diferencia es que tienen un curso diferente, o sea, tienen un movimiento completamente independiente al movimiento del resto de las estrellas que se encuentran sujetas en su propia constelación. Entonces, así como el firmamento se mueve y todas las constelaciones se mueven con el firmamento, por otro lado, los planetas son visualmente igual que las estrellas, pero su curso, su movimiento en el firmamento es completamente diferente. Se podría decir independiente, y por eso representa a los ángeles caídos, aquellos ángeles que decidieron seguir su propio curso en vez de la voluntad de Yahweh. Dice, explicar primera de Samuel 28, versos del 7 al 24. Bueno, voy a leerlo, no sé en sí qué quiere que explique, puesto que es una historia, entonces es más que todo contar la historia o leer la historia. Vamos a ver, desde el 7 al 24. Dice por acá, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que vaya a consultar por medio de ella. ¿Verdad? Como sabemos, el Todopoderoso en la Torá, en la ley, prohíbe el buscar adivinos, el buscar personas que se conecten o estén poseídos por un espíritu como este de adivinación para así poder engañar a las personas o hacerlos errar, básicamente, según la Torá. En este caso, el rey de Israel se encontraba, según él, sin tener dónde ir. Yahweh lo había desechado, Shemuel, el profeta que lo había ungido, ya había muerto. Entonces Saúl no tenía qué hacer, no tenía cómo hacer para consultar la voluntad de Yahweh, y comete el error de decidir buscar una mujer en quien estuviese el espíritu de adivinación para así llamar a los muertos. El hecho de que Saúl hace esto es una muestra de quién él representa. Como ya he explicado en otras ocasiones, el rey Saúl representa a Lucifer, quien es quitado para que entre a reinar David, representando a Yahweh, y se mantiene como rey sin caer de su trono, pero sin tener la conexión directa con Yahweh. Empieza él a buscar sus medios para hacer lo que le dé la gana, y eso más bien es lo que hace que termine cayendo, como por ejemplo el hecho de que decidió sacrificar a Yahushua pensando que iba a poder tomar todo su poder
y más bien lo que hizo fue perder todo lo que tenía. Entonces dice, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que vaya a consultar por medio de ella. Eso sería como buscar a Jezabel, la que se dice ser profetisa, buscar el espíritu de sabiduría diabólica, el espíritu que tiene que ver con el destino que está en las estrellas, no el que está por encima de las estrellas que se le prometió a Abraham, de quien era descendiente Shaul. Por ende aquí está pecando de diferentes formas, está poniendo su fe en otras cosas. Es como, repito, Lucifer, al haber perdido el favor de Yahweh y ya no poder conectarse con la Ruach HaKodesh, buscar conectarse con la sabiduría diabólica, que es lo que se le llama la reina del cielo, que también llaman por acá la reina de los ángeles, sería obviamente de los ángeles caídos. Entonces dice, sus criados le respondieron, aquí en Endor hay una mujer que tiene espíritu de adivinación. Se disfrazó Saúl poniéndose otras vestiduras y acompañado por 2 hombres se llegó de noche a aquella mujer. Eso sería como Lucifer vistiéndose con un cuerpo humano para poder presentarse en el mundo como el falso Mesías, acompañado por 2 hombres como las 2 bestias, el líder mundial y el falso profeta. Después dice, te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y hagas venir a quien yo te diga. La mujer le respondió, bien sabes lo que Saúl ha hecho, ¿verdad? Ella no lo había reconocido, no sabía que era Saúl. Entonces aquí le dice esto, puesto que Saúl había echado de la tierra a todos los brujos, todos los que practicaban adivinación y todo tipo de brujería. Entonces dice, te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y hagas venir a quien yo te diga. La mujer le respondió, bien sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha extirpado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues me pones esta trampa para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Yahweh, vive Yahweh que ningún mal te sobrevendrá por esto. La mujer dijo, ¿a quién te haré venir? Hazme venir a Shemuel, respondió él. Entonces la mujer le pregunta, ¿verdad? Ya que le juró el hombre que no iba a hacerle absolutamente nada, que no iba a morir por esa razón, entonces ella le pregunta que a quién tiene que buscarle, y él le dice que a Shemuel. Hazme venir a Shemuel, respondió él. Al ver la mujer a Shemuel, lanzó un grito y dijo a Saúl, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. De estos 2 versos 12 y 13 se deducen varias cosas y esto lleva a que hayan varias opiniones. Por ejemplo, por un lado, aquí vemos que estas personas que practicaban adivinación no siempre tenían éxito. En la mayoría de los casos engañaban a la persona que los buscaba, que buscaba sus servicios. En este caso, Samuel de repente aparece, cosa que al parecer ella no esperaba, puesto que pegó un gran grito. Lo curioso es que ese mismo evento hizo que ella reconociese que él era Saúl, y eso tiene que ver con el hecho de que cuando un rey da una orden, aún el de que un muerto salga de la tumba o del Seol, esa orden se cumple. Por eso ella se dio cuenta que él era Saúl, puesto que sí se apareció Samuel al él pedirlo. Entonces se podría decir que ella esperaba que no apareciera nada, pero engañar a la persona como lo hacía con todas las personas que la buscaban. Pero como en este caso sí era el rey, el espíritu sí salió. Sería en este caso el alma de Samuel. Y ella se sorprendió y también se asustó porque reconoció que era Saúl quien había sacado a todos los evocadores y adivinos. Por ende pensaba que la iban a matar. Además de eso, también aquí se deduce que las personas que en efecto hablan con los muertos, al menos en este caso como este tipo de adivina, ella era capaz de ver el alma o ver el espíritu de la persona que se aparecía en el lugar, y la persona que buscaba el espíritu era la que escuchaba el espíritu. Entonces por eso aquí vemos que ella ve a Shemuel que aparece y él lo escucha. Además de eso también es interesante que en Yahweh todos están vivos. Por ende, en este caso, Shemuel, por más que ya había salido del mundo de los vivos, como se le llama a esta realidad, su alma se encontraba viva en el paraíso. Entonces, en teoría, Saúl estaba llamando a un vivo que venía del paraíso. Esa sería también una de las razones, se podría decir, por las que en efecto funcionó y apareció Samuel. Samuel también quiere decir su nombre es poderoso. Entonces se puede tomar como, por un lado, el estar buscando a Yahweh a través de Yahushua, cuyo nombre es poderoso, quien es el intercesor. Pero en este caso estamos viendo de alguien negativo que busca la adivinación. Es como esa gente que los brujos, por ejemplo, que utilizan a María y los santos y el crucifijo y a Jesús para supuestamente adivinar. Entonces, en ese sentido, repito, en el sentido negativo, Saúl va al enemigo, a la brujería, a la muerte, para preguntar por los vivos, que es algo que Yahweh reclama a través de los profetas. Entonces dice, al ver la mujer a Samuel lanzó un grito y dijo a Saúl, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. No temas. ¿Qué has visto?, le respondió el rey. He visto Elohim que suben de la tierra, dijo la mujer a Saúl. Entonces cuando sube Samuel, ella dice ver Elohim. Eso quiere decir que Samuel venía acompañado por ángeles poderosos, que para los seres humanos paganos eran dioses. He visto Elohim que suben de la tierra, dijo la mujer a Saúl. Eso también confirma que Samuel representa a Yahushua,
cuyo nombre sería llamado Immanuel, Elohim con nosotros. Por eso cuando llama a Shemuel, que quiere decir su nombre es poderoso, vienen Elohim. También el hecho de que dice, veo Elohim que suben de la tierra, quiere decir que el Seol está bajo tierra. Aún el paraíso donde se encuentra Samuel está bajo tierra, por eso subió de la tierra. Eso muestra que los que están en Yahweh, aún cuando mueren, no se van para el cielo, sino que van al paraíso a esperar. He visto Elohim que suben de la tierra, dijo la mujer a Saúl. ¿Cuál es su forma?, le preguntó él. Un hombre anciano viene, cubierto de un manto, respondió ella. Comprendió Saúl que era Shemuel, y cayendo el rostro en tierra hizo una gran reverencia. Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? O sea, él estaba descansando en el paraíso y fue molesto para Samuel que lo sacaran de ahí. ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Elohim se ha apartado de mí y ya no me responde. Aquí lo que les decía, la representación de Lucifer cuando pierde el favor, pero busca de alguna manera conectarse con la luz que es Yahushua, puesto que Yahweh directamente ya no tiene nada que ver con él. Los filisteos pelean contra mí, Elohim se ha apartado de mí y ya no me responde, ni por medio de los profetas ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me digas lo que debo hacer. Shemuel respondió, ¿para qué me preguntas a mí? Si Yahweh se ha apartado de ti, es tu enemigo. Esto es clave. Si no tenemos al Hijo, no tenemos al Padre. Y si el Padre no está con nosotros, menos el Hijo. Aquí estamos viendo a Saúl que está tratando de ir a Shemuel como si fuera el Hijo, cuando ya el Padre se apartó de él. Entonces el mismo Shemuel, como si fuera el Hijo, le dice, pero ¿para qué me busca a mí? Si Yahweh se apartó de usted, yo no tengo ningún asunto con usted. ¿Para qué me preguntas a mí? Si Yahweh se ha apartado de ti, es tu enemigo. El decir que es tu enemigo confirma que representa a Lucifer, Saúl, puesto que enemigo es uno de los significados de la palabra Satán. Dice el verso 17, Yahweh te ha hecho como predijo por medio de mí, pues Yahweh ha arrancado el reino de tus manos y lo ha dado a tu compañero David. Esto es clave, a tu compañero, así como Micael y Lucifer como ángeles eran compañeros. Yahweh le quita la autoridad del mundo a Lucifer y se la da a su compañero Micael. Dice, pues Yahweh ha arrancado el reino de tus manos y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Yahweh, ni atendiste al ardor de su ira contra Amalek. Saúl tenía que hacer el ardor de la ira de Yahweh en contra de los impíos, pero perdonó al impío, por ende se volvió injusto. Los de Amalek son como hijos de Lucifer, por eso los perdonó Saúl. Y curioso que dice, como tú no obedeciste a la voz de Yahweh, o sea, a los profetas, por eso Lucifer no reconoció a Yahushua, porque no obedeció a la voz de los profetas, no entendía. Dice, por eso Yahweh te ha hecho esto hoy. Junto contigo, Yahweh entregará a Israel en manos de los filisteos. Mañana estaréis conmigo. Entonces, tras de eso le dice que ya estaba a punto de morir y por ende al otro día iba a estar ahí en el paraíso, en el Seol, en el mismo lugar que estaba Shemuel. Tú y tus hijos. Yahweh entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. De repente cayó Saúl en tierra, cuán largo era. Él era muy alto, era el más alto de todo Israel, como Lucifer, el más hermoso de todos los ángeles. Lleno de temor por las palabras de Shemuel, estaba sin fuerzas porque no había comido durante todo aquel día y toda aquella noche. La mujer se acercó a Saúl y al ver que estaba muy turbado le dijo, tu sierva ha obedecido tu voz. He arriesgado mi vida y he cumplido la orden que me diste. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré delante de ti un bocado de pan para que comas a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Él rehusó diciendo, no comeré. Pero sus siervos le insistieron junto con la mujer y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre su cama. Aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado como el último. Enseguida lo mató. Tomó harina, como los 144,000, la amasó y coció con ella lejem sin levadura, matzot. Entonces esto representa que la caída de Lucifer, como Saúl, se va a dar a través de la muerte del último, que es como un ternero engordado. Y los 144,000 que son cosechados como trigo, serían la harina, en quienes no hay mancha alguna, por eso son como panes sin levadura. Entonces, ahí ya con eso termino la pregunta y espero quede claro. ¿Por qué decir la palabra necio está mal? En la Biblia, si no me equivoco, dice algo sobre esto, pero ahorita no me acuerdo en qué libro está. Se aparece en varias partes. En sí, en la escritura aparece que no debemos llamar necio a un hermano, porque si usted llama necio a un hermano, básicamente está diciendo que usted mismo es un necio. Un necio es una persona tonta que rechaza la verdad, aunque la tenga enfrente. Por eso no podemos decirle a un hermano que cree lo mismo que uno que es un necio. Sería un insulto, sería una falta de respeto y uno se estaría poniendo en el mismo lugar como un incrédulo. Entonces, la palabra necio es un insulto que no debemos utilizar. Obviamente hay personas que son necias, por ende está escrito la palabra. Lo que sucede es que esas personas que son necias por incrédulos.
eso quiere decir que no son hermanos nuestros. Entonces una cosa es ser necio según la realidad y por ende merecer ese título, y otra cosa es uno, por dejarse llevar por la ira, llamar con ese título ofensivo a una persona que no lo es. Espero se entienda el punto. Job 5.2 dice: es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. En Salmo 14.1 dice: el necio en su corazón no hay poderoso, no hay Elohim, se ha corrompido, hacen obras despreciables, no hay quien haga lo bueno. Ese es un necio, quien dice que el Todopoderoso no existe. La misma escritura lo dice. Eso es un necio, punto. Dice por acá en Salmo 53, dice lo mismo. Dice: el necio en su corazón no hay Elohim, se han corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Proverbios 8.5 dice: ingenuos, aprended discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Entonces la escritura le habla a los necios. Otra cosa es que vayan a escuchar. Dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es la tristeza de su madre. El de corazón sabio recibe los mandamientos, mas el de labios necios va a su ruina. El que guiña el ojo acarrea tristeza, o sea, el que está tratando de engañar a otras personas, el que tiene planes ahí escondidos y por eso guiña el ojo. El de labios necios será derribado. Los sabios atesoran sabiduría, mas la boca del necio es una calamidad cercana. El de labios mentirosos encubre el odio, ¿verdad? Es un hipócrita. El que propaga la calumnia es un necio. Los labios del justo sustentan a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. Los labios del justo sustentan a muchos, porque de él sale una enseñanza como comida espiritual. Pero los necios mueren por falta de entendimiento. Dice por acá: el que perturba su casa heredará viento, o sea, nada. Y el necio será siervo del sabio de corazón. En la vida eterna, Yahweh va a acomodar todo para que los que merecen servir sirvan y los que merecen gobernar gobiernen, no como en este mundo que todo está al revés. Opina el necio que su camino es derecho, pero el sabio obedece el consejo. El necio, curiosamente, por su propio orgullo, piensa que seguir un consejo es humillarse y por ende nunca lo hace. Piensa que su propia opinión es la que es y punto. Sin embargo, el sabio obedece el consejo. Por eso el necio opina que su camino es derecho. Por eso el necio, que va a morir por falta de entendimiento, está en una doctrina falsa, siguiendo un camino que no es Yahushua, pero piensa que es derecho, por más torcido que lo vea. El necio al punto da a conocer su ira, pero el prudente no hace caso de la injuria. Y bueno, el proverbio sigue hablando de los necios en comparación con los sabios. Pero en sí es en el Nuevo Testamento donde Yahushua dice algo que yo creo que mucha gente lamentablemente ha malinterpretado. En Mateo 5.22 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, con solo enojarse con un hermano ya está en pecado, como si lo hubiese básicamente matado, porque lo está sacando con ese odio en el corazón o en la mente, lo está sacando de su realidad. La única razón por la que no lo hace en la realidad de todos es por miedo a prisión, por miedo a un montón de cosas, pero en su corazón, al odiar a otra persona, ya es culpable. Cualquiera que diga necio a su hermano, ahí está la clave, a su hermano, y no se refiere a hermanos genéticos, se refiere a hermanos espirituales. Si creemos lo mismo, ¿cómo vamos a llamar necio al otro? Entonces, eso es a lo que se refiere Yahushua. En contraste con esto tenemos Mateo 23.19. Acabo de leer Mateo 5.22, donde Yahushua mismo dijo: cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Ahora en Mateo 23.19, Yahushua mismo dice: necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que purifica la ofrenda? Entonces Yahushua, hablándoles a los fariseos y el montón de gente que no creía la verdad y por ende no eran sus hermanos, a ellos sí les dice necios y ciegos. Y eso no es pecado, porque es la verdad. Espero esté quedando claro. Yahushua no se está contradiciendo, como estoy seguro mucha gente necia pensaría. Por un lado dice: no llame necio a su hermano. Por otro lado, él mismo está llamando necios a personas que no son sus hermanos, como cuando vinieron sus hermanos genéticos porque pensaban que él estaba loco en el libro de Marcos, y le dicen a Yahushua: tu mamá y tus hermanos te buscan afuera. Y Yahushua dice: ¿quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos, sino los que hacen la voluntad de Yahweh? Entonces, aquellos que hacen la voluntad de Yahweh son nuestros hermanos, por ende es pecado llamar a cualquiera de ellos necio. Sin embargo, aquellos que no creen en Yahushua y no buscan la voluntad de Yahweh, por definición, están dentro de lo que serían necios, y es por eso que no logran entender, aunque tengan la verdad al frente. Y por eso Yahushua dice necios y ciegos, necios
y ciegos. Mateo 23:18. También decís, si alguien jura por el altar no es nada, pero si alguien jura por la ofrenda que está sobre el altar, él es deudor. Necios y ciegos, hablándole a los fariseos y a los intérpretes de la ley. Espero haya quedado claro. Por un lado, en algunas ocasiones sí se ha dado cosas muy sospechosas en varios países donde hacen, como lo quería que hacer el presidente un día de simulacro, para, digamos, un terremoto, y resulta que después de 3 años de hacer el simulacro se viene un terremoto exactamente el día del simulacro. Eso es muy, muy sospechoso. Como sabemos, hay tecnología como HARP y otras que utilizan el gobierno mundial, llamado Illuminati o como se le quiera llamar, para poder controlar el clima, poder controlar los huracanes, para poder provocar huracanes, provocar terremotos y demás. Entonces es una posibilidad, por supuesto, como se ha dado en otros países, que vayan a provocar algo en un futuro, pero igual esa posibilidad se encuentra para el mundo entero y eventualmente se va a dar. Ahora, en lo que respecta al apocalipsis, en el apocalipsis vemos que hay 3 terremotos que se van a dar en el final de los tiempos. En un periodo de 7 años se van a dar 3 terremotos como ningunos otros que han habido en la historia. Obviamente hoy en día hay terremotos cada semana, o temblores al menos, en diferentes partes del mundo. Eso es parte de las señales de que estamos en el fin de los tiempos. Pero además de todos esos temblores y terremotos que se dan y se seguirán dando hasta el fin, van a haber 3 que no tienen comparación en esos 7 años. Entonces, pues sí, es una posibilidad que algo hayan visto o que algo hayan determinado los científicos de que tal vez algo venga en los próximos años, y sí podría estar relacionado con uno de esos 3, puesto que estamos tan cerca de que inicien los últimos 7 años. Sí lo considero como una posibilidad. O sea, está profetizado, se va a dar sin duda. Quizá los supuestos científicos hayan notado algo ya en las placas y demás, como vienen diciéndolo, por ejemplo, que en California se tiene que dar uno hace ya mucho tiempo, según dicen algunos. Entonces, espero quede claro. Dice por acá, y ahora sí voy con música después de esto. Bendiciones, hermano. ¿Por qué en el judaísmo se cree que la gente que vive en miseria en este mundo son almas divididas o fraccionadas? Como un alma que se separa en varias, ¿me entiende? Pues creo que sí le entiendo lo que usted me quiere decir, pero no estoy muy claro con ese concepto del judaísmo, al menos. La escritura dice que Yahweh es el que enriquece, Yahweh es el que empobrece. Y en la escritura vemos justos. Bueno, por un lado, David dice que no ha visto justo ni su descendencia que mendigue pan, que mendigue comida. Entonces, si hay una relación de la justicia con el tener y la injusticia o el pecado con el no tener. Ahora, no quiere decir que toda persona que está en pobreza definitivamente sea una pecadora y por eso está así, porque también existen las maldiciones generacionales. En muchos casos la pobreza es una de esas maldiciones generacionales que se puede romper a través de Yahushua sin lugar a dudas para salir de lo que llama la miseria. Pero en sí, como me lo pone aquí, que son almas divididas o fraccionadas, tendría que ver más, un poco más a fondo en sí lo que dicen ellos, me imagino que en el Talmud. Pero me imagino que en sí estaría relacionado con el hecho de que por ser solo una parte del alma y no puede llenar. Bueno, es que en el judaísmo se habla de que en el inicio los envases llenos de las chispas, que serían las almas, que es la luz de Yahweh, se quebraron y después se volvieron a unir, pero esa unión que se hizo dejó una deficiencia, y esa deficiencia es lo que se llama la maldad, el mal, el espacio que hay entre el envase y la luz que guarda ese envase, por decirlo así. La forma en que lo explican a veces es como la cáscara y el fruto que está dentro. Una cosa es una mandarina que es fácil de pelar y su fruto está completamente pegado a la cáscara, y otra cosa es una nuez que es difícil de pelar y que su fruto está separado, hay un espacio entre cáscara y el fruto. Entonces las personas que están en pecado por maldiciones generacionales, o en este caso como me lo está poniendo, almas divididas, serían como nueces. Por eso es tan duro salir de eso en lo que se encuentran, es duro sacar el fruto, mientras que hay otras personas que por su purificación, por sus acciones, son fáciles de quitarles esa maldad o la cáscara y de poder ver el fruto que hay en sus almas. Entonces me imagino que está relacionado un poco con eso, al decirlo de almas divididas o fraccionadas. Pero sí quiero dejar claro que Yahweh es quien enriquece, Yahweh es quien empobrece, y todo es por algo. Repito, puede ser por una maldición generacional que uno puede romper en el nombre de Yahushua, pero puede ser también para que uno no se pierda, que Yahweh lo mantiene con poco, puesto que hay personas que si tuviesen más, si tuviesen abundancia, se irían a pecar y se perderían. Entonces, del tritono del diablo, ¿se puede meter el diablo en la música? Pues con respecto a si se puede meter el diablo en la música, sí, completamente. De hecho, Satanás, según Ezequiel 28, fue creado para
entre otras cosas, hacer música, traer la alabanza de Yahweh a través de la música, y él por eso es que utiliza la música en la tierra para él ser adorado, para desviar a la gente hacia idolatría, hacia la adoración de otras cosas, de creaciones en vez del creador. Entonces, en Ezequiel 28 vemos que Satanás, Lucifer en particular, sí está bastante relacionado con la música. Es por eso que utiliza tanto la música en esta dimensión para influenciar a las personas. Como ya muchas personas lo han pues notado, la influencia que tiene la música sobre las masas, y por eso el Illuminati lo ha utilizado a través de los siglos. Entonces, si se puede meter el diablo en la música, sí. Por eso también hay personas que han sido poseídas por diferentes demonios y obtienen la capacidad de tocar algún instrumento de una forma pues que nunca habían podido hacerlo antes, y aún mejor que muchas de las personas que son expertos en el instrumento. Por ejemplo, hay varios ejemplos en el pasado de personas que pasaron de no tocar nada a ser los mejores en el instrumento en cuestión de horas, en cuestión de días. Con respecto a lo del tritono del diablo, voy a leer algo por aquí. Dice: prohibido durante toda la Edad Media por su carácter maligno. O sea, básicamente tiene un sonido muy particular, misterioso, que hace que mucha gente, bueno, que algunos en sí del catolicismo en el pasado lo hayan visto como un tono diabólico, repito, por su sonido, así como algunos dicen por su dificultad para sonarlo. Dice: prohibido durante toda la Edad Media por su carácter maligno, pues levantaba inquietud en quien lo escuchaba y producía una disonancia tan perturbadora en el oyente que su naturaleza lo llevaba unívocamente hacia pensamientos impuros conducidos de la mano por Satán. Entonces, según esto, en sí, esto es como desde un punto de vista medio oscuro lo que estoy leyendo en este momento. Así como ¿verdad? Yo creo que todas las personas que hemos visto una película de miedo, de suspenso, podemos entender cómo la música tiene tanto que ver en lo que uno siente o en lo que uno espera. Si uno ve una película de miedo y le quita el sonido, no va a ser tan interesante o tan llamativa, o le va a producir tantas emociones como cuando se pone el soundtrack, cuando se pone ya todo el sonido que ponen detrás de cada escena. Los sonidos, la música que ponen en las películas, lo que hacen es decirle a la mente de la persona que está viendo cómo sentirse. Entonces el sonido tiene mucho que ver en sentimientos, emociones, pensamientos. Por ende, no es de sorprenderse que en este caso sucediese esto con este sonido. Muy curioso el hecho de que los que lo escuchaban decían tener inmediatamente pensamientos negativos después de escucharlo, puesto que también se han probado a través de varios experimentos como diferentes frecuencias tienen diferentes pues resultados en lo que sea que esté cerca del sonido, de la frecuencia misma, y me refiero a como ya sea comida, agua, cualquier otra cosa. Han hecho un montón de experimentos, por ejemplo, donde ponen arroz y ponen un sonido, aún las palabras te odio, y otro donde ponen las palabras te amo, y han visto cómo esa frecuencia de esas palabras positivas ayuda a que, por ejemplo, en este caso arroz, se mantenga, mientras que las otras, una frecuencia negativa, se destruya y se pudra más rápido. No es de sorprenderse esto. Ahora es curioso, y pues en sí me gustaría pues probarlo, a ver qué provoca ese sonido, o si es así con todo el mundo, o si fue que, como lo he visto por otro lado, fue unas pocas personas las que decidieron esto. Repito, dice: perturbadora en el oyente que su naturaleza lo llevaba unívocamente hacia pensamientos impuros conducidos de la mano por Satán. Dice: los intervalos musicales no son otra cosa que la distancia de un tono a otro, de la frecuencia de una nota a otra. Según la afinación bien temperada se dividen en tonos y semitonos. Por tanto, un tritono es un intervalo que tiene una distancia de 3 tonos entre la primera nota y la tercera. El tritono es un intervalo musical que abarca 3 tonos enteros. Puede clasificarse como intervalo de cuarta aumentada o de quinta disminuida. Debido a su entonación dificultosa y a que consideraban que su sonido era algo siniestro, en el tiempo medieval se le denominaba diabolus en la música. El primero en expresar que fuese prohibido era el italiano Guido de Arezzo, y él decidió, para no hacer ese sonido, sustituirlo, y le decía a las otras personas que sustituyesen ese tritono por otra forma o por otras notas. Pero en sí, bueno, espero con eso quede algo claro. Dice: sin duda alguna, uno de los sonidos más terroríficos y escalofriantes que he escuchado, que refleja lo más oscuro del ser humano. Dice: en la música moderna, uno de los géneros donde más se encuentra el tritono y donde menos se advierte su oscuro pasado es en el jazz, blues y el heavy metal respectivamente. Curioso que sean esos 3 géneros. Heavy metal se sabe su lado oscuro muy claro. El blues
tiene que ver con depresión básicamente, aunque muchas veces hay muchas canciones que suenan bien, sí producen sentimientos de tristeza y otras cosas. Y el jazz ha tenido un pasado un poco oscuro relacionado con brujería, vudú y otras cosas, así como también artistas de los diferentes géneros que acabo de mencionar. Se sabe que han vendido el alma al diablo algunos de ellos, porque así lo han dicho claramente. Dice Koresh en Ezequiel 48:35 dice: en derredor tendrá 18,000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Yahweh Samá. Pregunta en hebreo, ¿cómo dice cuando sale Yahweh Samá? Vamos a ver en Ezequiel 48:35. En Ezequiel 48:35 vuelvo a leer el verso de la Reina Valera 1995 y después me fijo en el hebreo. Dice: todo el contorno tendrá 18,000 cañas, y desde aquel día el nombre de la ciudad será Yahweh Samá. En hebreo dice Saviv, que es alrededor. Bueno, imagino que se refiere solo al final. Entonces dice 18,000 y su nombre, y el nombre de la ciudad desde ese día será, aparece Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, que está relacionado, bueno, por un lado es curioso que Shammah se puede ver, bueno, de varias formas. Por un lado, que yo creo, usted sigue los estudios, entonces ya lo he mencionado en otras ocasiones en la congregación. En hebreo, mi es quién, ma es qué. La pregunta quién hace alusión a Yahushua, porque él fue quien hizo todo. Y el ma o qué hace alusión a la segunda venida, porque es el que responde el qué, la pregunta, el que da entendimiento. Por otro lado, en hebreo, Shem quiere decir nombre. Entonces ahí donde dice su nombre será Yahweh Shammah, se puede ver como Shin y Ma, que sería el fuego del Ma, y Yahweh da el entendimiento de toda pregunta. También se puede ver como el nombre del Espíritu, el nombre revelado, Shem, Hei, el nombre revelado. Y obviamente, ¿verdad? El significado directo de la palabra Shammah, que es está ahí. Ya he mencionado en otros momentos que Sham quiere decir ahí, o poner ahí, Sham. Entonces Shammah es como está ahí. Entonces Yahweh Shammah sería Yahweh está ahí. Como ahora a través del último, Yahweh va a estar en la tierra, por ende el nombre de la ciudad será Yahweh está ahí. Curiosamente, Mashiach es la manifestación del nombre revelado, lo cual se puede ver como la palabra Shammah en hebreo, letra por letra. Entonces espero haya quedado claro el hermano. Dice por acá: ¿era necesario que David le mintiera al Cohen Ahimelech? Dice 1 Samuel 21: vino David a Nob, a donde estaba el Cohen Ahimelech. Este salió a su encuentro sorprendido y le preguntó: ¿por qué estás tú solo, sin nadie que te acompañe? Respondió David al Cohen Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y de lo que te he encomendado. He citado a los criados en cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes, a lo que tengas, o lo que tengas. Entonces pregunta que si tuvo que mentir aquí, por el hecho de que dice que el rey le encomendó un asunto. Aquí, según la historia, el rey quería matar a David en este momento. Entonces, el rey de la carne no le había mandado nada. Sin embargo, David, como siervo del rey de la creación, Yahweh, sí tenía algo que le habían mandado. Entonces no dudo, por otras cosas que vemos en la escritura, como Jacob cuando se presentó ante Isaac diciendo que era Esaú, no dudo que en su corazón, tratando de hacer lo correcto, hubiese acomodado las palabras de tal forma que se pudiesen interpretar como que se refería a Saúl. Sin embargo, en su corazón se refiriese a Yahweh, para así no mentir ante el Padre. Ahora, que quede claro, entiendo que eso es una forma de acomodar las palabras, y es cierta forma, es como mentira por omisión sería, pero aquí, que la pregunta también es si fue necesario para David hacer esto. Si viésemos esto como una clara mentira, se referiría a que David sabía que el sacerdote tiene que servir al rey, y el sacerdote no hubiese hecho lo que hizo aquí de darles comida, según el pensamiento de la carne, según el pensamiento del cuerpo de David, no les hubiese dado comida si el sacerdote Ahimelech hubiese sabido que Saúl no lo había mandado. Si el rey no tenía nada que ver con esto, quizá Ahimelech no les hubiese dado nada. Entonces David, quien se conocía que antes era amigo del rey, aprovecha eso y dice estas palabras para que Ahimelech no tenga ningún problema con ayudarlo, puesto que eso sería ir en contra del rey. Si Ahimelech ayudaba a David, a pesar de que el rey lo andaba tratando de matar, hubiese sido un tipo de rebeldía y merecería muerte. Entonces, en cierta forma, David estaba haciendo esto para proteger a Ahimelech, al mismo tiempo para que se fuese a convencer a Ahimelech de ayudarlo, de servirle en este momento, puesto que estaba con mucha hambre. Y tercero, no dudo que David acomodase las palabras para que en su corazón
se refiriese a Yahweh como su rey, y que en la cabeza de Ahimelech estuviese hablando de Saúl, el rey de Israel en ese momento. Entonces dice, el rey me encomendó un asunto, Yahweh le encomendó un montón de asuntos a David, y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío y de lo que te he encomendado. Entonces no dudo que esto él lo pudo poner en su corazón para referirse a Yahweh y no sentir que estuviese mintiendo, puesto que también vemos que después toma el lejem del templo y Yahweh no le reclama nunca por esto. Sí le reclama por lo que hizo con la esposa de Uría, pero no le reclama por eso. Dice, he citado a los criados en cierto lugar, ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan apartado, pero lo daré si es que los criados se han guardado al menos de tratos con mujeres. Y esto sí era cierto, por eso sí comieron, que llevaban rato caminando y por ende no habían estado con mujeres. Entonces, espero le haya quedado claro a la hermana. Dice Mario, buenas noches, saludos hermano. Vamos a ver por acá. Dice, un día de estos escuché que los masones dicen que Salomón fue el primer masón y que él ideó todo el sistema financiero que existe en la actualidad. ¿Has oído algo de esto? Sí. Sí, según la masonería, lo cual es mentira la forma en que lo presentan, pero así es como lo establecieron para poder engañar a la mayoría de los masones. Se dice que la masonería empezó con Salomón, Hiram Abif, que fue el arquitecto del templo, y Hiram, el rey de Tiro, que es quien representa a Lucifer. En realidad todo esto lo preparó Lucifer porque Salomón representa a la bestia, líder mundial. Él sería como el falso profeta por la sabiduría, tenía toda la sabiduría como la sabiduría diabólica y fue el que sabía tanto de brujería, el que se casó con 1000 mujeres, etcétera, etcétera. En el sentido negativo, muchas conexiones con lo que sería un profeta, pero de la sabiduría diabólica. Hiram Abif, que representa a el falso Mesías. Ellos lo presentan como alguien que muere y resucita. Ese es en quien tienen que creer. Esa sería la abominación desoladora. Y después Hiram, el rey de Tiro, que representa a Lucifer, como lo vemos en Ezequiel 28, como si fuese la bestia, el líder mundial, que le da el poder el dragón, según Apocalipsis 13. Ahora, con respecto a lo del sistema bancario, se dice que los masones, antes de ser masones, eran los caballeros templarios. Ellos fueron enviados por el Vaticano a proteger y a guardar el lugar del templo. Por eso fueron llamados caballeros templarios. Después el papa del momento se dio cuenta que estaban adorando a Baphomet, puesto que habían encontrado información oculta que Salomón había enterrado con respecto a la sabiduría diabólica, como acabo de mencionar, que es Baphomet, con respecto a brujería y otro montón de cosas para obtener poder. Y además de eso encontraron cosas para construir edificios y para poder acumular dinero a través de intereses, siendo así el principio del sistema bancario. El prestar dinero con intereses para acumular riquezas, así en pocas palabras. Pero sí se dice que los caballeros templarios encontraron esta información cuando estaban guardando el templo de Salomón, información que escribió Salomón, y cuando los fueron a perseguir porque se dieron cuenta que estaban adorando a Satanás, ellos se escondieron, mataron a algunos, pero otros se escondieron y se convirtieron en los masones. Utilizaron esa información que encontraron para crear los bancos del mundo y así llegaron a acumular todo el dinero y poder controlar las guerras que se han dado hasta el momento, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la que está por darse. Entonces, vamos a ver, dice por acá, no sé en el judaísmo, pero en el cristianismo enseñan que ser pobre es una maldición. Sí, sorprendente. Dice, aunque debe ser una estrategia de manipulación de los que predican la prosperidad. Exactamente, Luciano. Eso es para meterle culpabilidad a una persona por ser pobre y por ende hacer que lo que tenga lo dé, pensando que al dar algo se va a volver rico. Segunda de Samuel 14:26. Comentar al respecto. Dice el verso, leo en contexto, segunda de Samuel 14:25, dice, no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta la coronilla no había en él defecto. Me preguntan por segunda de Samuel 14:26, ese fue el 25. Absalón fue un hijo de David que se rebeló en contra de su padre, tratando de tomar el reino. Esto representa, es como sería como un Judas en cierta forma, en el sentido de que es uno que escucha al testigo como Moshe, como el hijo de David, pero que después se revela y quiere tomar su lugar. Por otro lado, se puede tomar como el líder mundial que quiere tomar, o sea, la bestia, el cuerno pequeño de Daniel, la bestia primera de Apocalipsis 13, quien quiere tomar el lugar que le pertenece al último, el testigo como Moshe, como rey del mundo. Entonces, David era quien le pertenecía al reino, pero por un error que cometió, estaba pasando por esta prueba y Yahweh permite que su hijo se rebele. Curiosamente, el hijo que toma el lugar de rey después de David fue Shlomo, que quiere decir paz. Shlomo quiere decir paz. Viene de Shalom. En este caso, este hijo se llamaba Absalom, que quiere decir mi padre es paz.
o padre de paz. Entonces es como una perversión de Shlomo, siendo Shlomo el hijo positivo, en este contexto el hijo que iba a tomar el reino eventualmente, pero Absalom el que quería tomarlo a la fuerza. Entonces, como el líder mundial, en el sentido de que va en contra del testigo como Moshe, pero como el falso Mesías, en el sentido de que quiere tomar el lugar de la paz que sobrepasa todo entendimiento, el hijo de David, etc. Entonces dice el verso 25: no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalom. Una vez más, similar a Lucifer, completamente hermoso de pies a cabeza. Dice: desde la planta de su pie hasta la coronilla no había en él defecto, como se habla de Satanás en Ezequiel 28, que era perfecto en todo aspecto hasta que se halló en él maldad. O sea, por las apariencias no había duda de que era merecedor, pero cuando se veía en su interior se podía notar la oscuridad, y este era el caso con Absalom, al igual que con Lucifer. Entonces vuelvo y repito, este se puede conectar con la bestia y con el falso Mesías, porque ambos representan el aspecto de Lucifer, que es el ángel más hermoso de todos, pero que se encontró en el maldad, y el aspecto de la abominación desoladora, que va a dar la apariencia de ser el Cristo que todos esperan, siendo en el interior el hijo de perdición. Entonces, vuelvo y repito ese verso porque sí considero que es clave: no había en todo Israel ninguno tan alabado como el falso Mesías. Es el nombre más alabado en el mundo, por su hermosura como Absalom. Desde la planta de su pie hasta la coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia, por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos, según el peso real. Esto quiere decir que tenía una melena inmensa, sorprendente, que le crecía muchísimo, tanto así que cuando se cortaba cada año y lo pesaban, pues era bastante pesado. Voy a ver por acá, no sé si le interesará ver cuánto es 200 ciclos. Hoy en día en kilos, bueno, dice aquí como 2 kilos. Vemos que en el pasado muchos de Israel utilizaban dreads, y claramente uno puede imaginarse pesar un par de dreads a pesar unos cuantos colochillos. En este caso se menciona que eran aproximadamente 2 kilos de cabello por año que se cortaba Absalom. Obviamente hay una posibilidad de que fueran dreads, hay otra posibilidad de que no. En sí era una melena gigante, y lo que quiere dar aquí a entender: por un lado, el cabello representa velo. Digamos, el hombre tiene que mantener el cabello corto, porque a menos de que tenga el voto del Nazariato, porque representa el ser cabeza, el estar conectado con la cabeza, Mashiach. La mujer tiene cabello largo porque representa el cuerpo que se debe cubrir. Entonces, el cabello de la mujer es como un velo, y al mismo tiempo se dice que se conecta con el mundo espiritual, funciona como conexión con el mundo espiritual. Entonces aquí se estaría viendo que Absalom dice: cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia, por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos según el peso real. El hecho de que se cortaba el cabello, a pesar de como lo ponen aquí como si fuese una característica positiva de su belleza, el que le crecía tanto cabello, pero el que se lo cortaba es como una representación de lo que decía ahora, cortar esa conexión espiritual tan poderosa que tenía, tan particular que tenía él, pero él la cortaba, como diciendo que no quería estar conectado con el aspecto espiritual porque le molestaba. 200 es el valor numérico de la letra Reish, que quiere decir cabeza. Entonces es curioso que de la cabeza se quitaba 200, como dando a entender que se desconectaba de la cabeza, que es Mashiach, y por eso llegó a revelarse eventualmente. Entonces espero con eso ahí haberle ayudado algo al hermano. Dice por acá: los Rosacruces dieron origen a los Illuminati y masones, o más bien, en cuanto a surgimiento, ¿cuál de estas tres fue primero? Ok, los Illuminati por nombre son relativamente recientes. Por nombre, los Illuminati, como ya he explicado, ellos se infiltraron en la masonería y tomaron control de la masonería, pero siendo, por decirlo así, Illuminati mayor que masonería. O sea, todo masón sirve al Illuminati, pero no todo Illuminati es masón. Y el masón que sirve al Illuminati no necesariamente sabe que lo está haciendo, simplemente al ser masón está formando parte de alguna manera en el juego que ellos están preparando para engañar a la gente. Los Rosacruces son una sociedad secreta diferente, pero muy similar en lo que respecta a rituales y creencias a los masones, pero sí son sociedades secretas diferentes. Vamos a ver por acá. Por acá dice: el término Rosacruz se refiere originalmente a una legendaria orden secreta que habría sido fundada según la fama Fraternitatis, publicada en 1614 por el Padre Divino y altamente iluminado según ellos. Y la rosa es la flor que está conectada con
con la sabiduría diabólica, con la reina del cielo, como aparece en Jeremías, ese espíritu maligno, con la reina de los ángeles, como la llaman también, que la mencioné ahora, y lo conectan con el hecho de que Mashiach derramó su sangre roja como la rosa en el madero. Entonces es como un poco el hecho de gloriarse, que ahí se usa ese término porque ellos adoran a Gloria, en el hecho de que sacrificaron a Mashiach mientras ellos adoran la sabiduría diabólica, que es una forma de ponerlo, digamos, con la rosa, en contraste con el Baphomet, que es un poco más tétrico para los que lo verían. Entonces aquí aparece 1614 ya como una fecha determinada en la que se hizo público la Sociedad Secreta de los Rosacruces. En sí, la masonería en ese aspecto se habla de que inició así, y repito, ya de una manera más pública, puesto que obviamente empezaron escondidos décadas atrás. Se habla del siglo XIX. Entonces, y por último, como ya he mencionado por acá, el Illuminati fue fundado, se dice, el 1 de mayo, oficialmente, el 1 de mayo de 1776, y por eso lo pusieron en el billete de $1, 1776, debajo de la pirámide. Entonces son tiempos muy, muy cercanos en sí, masones y Illuminati, y de hecho igual Rosacruces un poquitito más para atrás. Vamos a ver por acá, dice... Deuteronomio 24:5 habla del recién casado, de no ir a guerra hasta después de un año, de estar con su esposa. Yahweh cumplió este tiempo después del pacto en el monte Sinaí. Me imagino que se refiere a él se casó con el pueblo y después de eso no hubo guerra. Me imagino que se refiere en ese aspecto. Y me atrevería a decir, bueno, tendría que ver más. Sí, si le estoy entendiendo bien la pregunta, la verdad es que no lo dudo, pero por otro lado no lo puedo asegurar porque no tengo muy claro, porque sabemos que hubo varias luchas, varios problemas que tuvo el pueblo estando en los 40 años en el desierto. No sé si se refiere a que hubo un año de descanso entre el momento en que se dio la Torá y el primer pleito que tuvieron. Y eso es una gran posibilidad por esta ley de que el hombre cuando se casaba tenía un año libre. Eso es algo que Yahweh le da al hombre cuando se casa, le regala un año para que disfrute con su esposa y ya después vaya a la guerra, porque cabe la posibilidad de que no vuelva de la guerra y que se haya casado para nada y la pobre mujer se ató a estar ahí esperando el soldado que fue a morir. Entonces, principalmente esa ley tiene que ver con misericordia, pero sí no dudo que se reflejase de alguna manera un año después de haber dado la Torá, puesto que eso es como el compromiso, como el matrimonio con el pueblo. Sin embargo, también muchos de los problemas que vemos de guerras en esos 40 años del pueblo se dieron porque el pueblo no escuchó, porque el pueblo se rebeló, porque no siguió la Torá. Entonces tampoco dudo que hayan tenido pleito en ese año, porque en varias ocasiones Yahweh les dijo rodeen la ciudad como de los edomitas, por ejemplo, para que no tengan pleito, y terminaban de una u otra manera teniendo alguna batalla. Entonces no sé si es exactamente a eso a lo que se refiere. Lo leo otra vez, dice, habla del recién casado, de no ir a guerra hasta después de un año, de estar con su esposa. Yahweh cumplió este tiempo después del pacto en el monte Sinaí. Y en el fin de los tiempos, ¿cómo se cumple esto? La forma en que lo veo sería, en el fin de los tiempos, al menos, se dan las bodas del Cordero, antitos de la guerra, de hecho, de Armagedón. Pero es que esa guerra de Armagedón no es una guerra en el sentido oficial, carnal, lo que tenemos en la mente. Porque en la escritura la guerra de Armagedón aparece como un banquete, porque en sí no va a haber un esfuerzo o un peligro de parte nuestra de perder la vida, que es diferente a la razón por la que se le daba a los soldados ese año, porque podían perder la vida. El ejército celestial no tiene la posibilidad de perder la vida, por ende es como cuando uno, bueno, por lo menos en Costa Rica, cuando algo es muy fácil se dice que es un queque, ¿verdad? Es como un postre. Muy curioso que en la escritura la guerra de Armagedón aparece como el banquete de Elohim que prepara para las aves de los cielos. Entonces nosotros nos casamos en las bodas del Cordero en Apocalipsis 19 e inmediatamente viene la guerra de Armagedón. Entonces eso iría un poco en contra de lo que acaba de preguntar aquí el hermano Celio. Sin embargo, cuando se habla de la guerra de Armagedón, repito, no va a ser como la gente espera, que sería una guerra, el esfuerzo y la posibilidad de perder. Eso no, sino que por eso aparece como un banquete. Después de eso tenemos un milenio entero, que ese milenio, ese día de Shabbat, de descanso, es lo que vería como el cumplimiento del año de descanso con la esposa después de haberse casado. Entonces las bodas del Cordero y viene el milenio, y después del milenio el juicio final, como si fuese ese milenio, ese año de descanso que Yahweh le da al recién casado. Espero haya quedado claro. Dice, el Vaticano estaba adorando a Satán directamente para el tiempo que los templarios se formaron y pensaban que los templarios se extinguieron por el rey de Francia que debía mucho dinero
y los mandó a matar. Sí, ahora es que hay una diferencia entre, recuerden que Satán es un término, es un título, es enemigo, pero hay varios en la escritura que toman ese lugar, tanto así que el mismo Pedro en un momento, por dejarse llevar por esos pensamientos, y Yahushua lo llama Satán. En la escritura como ángel caído tenemos a Samael, Lucifer y Azazel. Entonces, en sí, en el judaísmo sirven a uno, en el catolicismo sirven a otro, pero ambos son Satán, porque ambos son enemigos de Yahweh. Entonces, por eso es que cuando los caballeros templarios empezaron a adorar a Satán a través de lo que aprendieron de Salomón, estaban adorando un Satán diferente al Satán que adoraban o que adoran en el catolicismo, del cual habla la escritura en Apocalipsis cuando habla de Tiátira, que están en las profundidades de Satán. Entonces, en sí se estaría hablando de dos Satanes diferentes, pero como son Satán, son enemigos y por ende tampoco se llevan entre ellos. Aunque en el fin de los tiempos, como vemos en varias partes de la escritura, se van a unir para ir en contra de Yahweh, al final es como habla Daniel de la estatua que tiene los pies de una mezcla de hierro y de barro, y que así como el hierro y el barro no se pueden mezclar completamente, igualmente ese imperio mundial final, y por ende va a caer, porque todo reino que es dividido se cae. Entonces, dice, el Vaticano estaba adorando directamente a Satán para el tiempo que los templarios se formaron. Sí, no lo dudo, pero tampoco dudo que muchos de ellos, quizás hasta el mismo Papa en ese momento, es una posibilidad, porque no todos los papas tenían toda la información de qué eran, lo que forman parte, como fue Juan Pablo II cuando se dio cuenta. Estaba en contra y por eso le dispararon y ya después estaba de acuerdo. Entonces hay papas que no sabían de qué eran parte, igual que muchos masones que no saben lo que es la masonería y por eso se quejan cuando lo oyen a uno hablando, diciendo lo que es. Entonces, si adoraban a Satán, es una posibilidad que aquel que mandó a matar a los templarios no estuviese muy claro en lo que la religión del catolicismo es y lo que hacen y lo que enseña. Después dice... Y pensaba que los templarios se extinguieron, entre comillas, por el rey de Francia, que debía mucho dinero y los mandó a matar. Sí, está conectado. Fue el rey de Francia junto al papa que decidieron eso y sí habían problemas ahí de dinero. O sea, sí hay parte de verdad en eso. Obviamente nada más dicen que era por satánicos y por pedófilos y otras razones que los decidieron matar, pero habían también otras motivaciones, por supuesto. Dice, pregunta hipotética. Si Pilato hubiera hecho caso a los principales del verso 21 y hubiese escrito como ellos pedían con las iniciales, que se hubiese... Deme un segundo, hermano. Ok, ya creo que ya entendí. Voy a ver un momento a Juan 10:21 en Juan 19:21. Ok, 19:21. Ahora sí, leo Juan 19:21. Dijeron a Pilato los principales Kohanim de los Yahudim, los sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, no escribas Melech a Yahudim, sino este dijo, soy rey de los Yahudim. Entonces dice, no escribas Melech a Yahudim, dice más bien él. Bueno, aquí de la forma en que aparece en hebreo, me parece, por como lo estoy viendo, que hay dos formas de escribirlo, al menos, mínimo dos formas de escribirlo. La pregunta en sí es, ¿qué se hubiese formado en hebreo? No iniciales en hebreo solamente, sino que se hubiese leído con esas iniciales. La hermana pregunta esto, para los que no saben, porque cuando a Yahushua lo colgaron del madero, Pilato mandó a escribir sobre él en una tabla, en hebreo, griego y latín, las palabras que se traducen al español como Yahushua Nazareno, Yahushua el Nazareno y rey de los Yahudim. Eso es lo que decía arriba en la tabla. En hebreo, esos son 4 palabras. Yahushua el Nazareno y rey de los Yahudim son 4 palabras. Esas 4 palabras inician respectivamente con la Yud Hei Vav Hei. Eso quiere decir que se formaba un anagrama que dice Yahweh. Entonces Pilato, queriendo, pero sin saber, sin entender, escribió en la tabla Yahweh, para que cuando estuviese ahí colgado Mashiach saliese claramente para los que pudiesen tener el entendimiento que era Yahweh mismo quien estaba muriendo por nuestros pecados. Ahora la hermana me pregunta que como los judíos le dijeron a Pilato que hubiese puesto otra cosa, que hubiese escrito otra cosa, me pregunta la hermana que si hubiesen escrito otra cosa, ¿qué sería lo que ahí hubiese estado escrito? En vez de Yahweh, ¿cuál sería la palabra que se formaría a través de las letras? Y como les digo, aquí tengo una versión hebrea que la palabra que utiliza para él dijo no me parece muy común en la escritura, por eso me tiene un poco extrañado. Pero la forma en que aparece aquí sería la Hei, la Tet, la Shin, la Mem y la Hei. Al final sería Ma. Voy a ver por acá qué es lo que se podría formar, aunque vuelvo y repito que creo que hay otra forma de hacerlo. Voy a tratar de decir ambas, la Hei y la Tet. La Hei, la Tet, la Shin, la Mem y la Hei. Al final se forma ma, así como una palabra, pues no se forma. Si separamos el ma de al final, la Mem y la Hei, se podría ver como quien golpea al ma.
quien golpea al Ma, que sería curioso porque recuerden que Moshe no pudo entrar a la tierra prometida, representando que el último muere antes de la cosecha por haber golpeado la roca, cosa que Yahweh no le había dicho que hiciera. Yahweh le había dicho háblele, sin embargo él la golpeó, representando que golpea al último, que es representado por la palabra Ma en hebreo. Eso, repito, por la forma en que aparece aquí esas palabras. Voy a ver. Por otro lado, sí, yo creo que sería como una Hey, una Aleph, la Shin, sí, sería como, en vez de la Tet, se puede hacer con Nun o con Aleph. Entonces, habría que ver ahí qué palabra se puede sacar. Y lo hago aquí rápidamente, solo por si algo. De hecho, de haberlo puesto así, se formaría la palabra, y repito, en vez de poner la tet, sino poner la palabra amar, que es él dijo o él habló, que es con la alef. En ese caso la palabra que se formaría se puede traducir como la culpa. Entonces es muy curioso eso porque Pilato como anagrama puso que era Yahweh colgado, pero los fariseos querían que se pusiera la culpa colgado, como si fuera Azazel, quien se lleva la culpa por todo el pecado, como diciendo que él por su propia culpa estaba colgado. Entonces me parece particular esa forma de verlo, y si se separa se podría ver como el nombre o su nombre, pero bueno, espero ahí le haya ayudado algo a la hermana. Dice por acá: los espíritus malignos que le sacaron al Gadareno, ¿a quién se puede decir que sirven? Y a los que se refieren al decir que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿a quién sirven? ¿Son iguales? Por el hecho de que salieron del Gadareno, me atrevo a decir que sirven a Gad, al Elohim de la fortuna, y por eso entraron en cerdos, que son 2000, que representan a los que se hacen pasar por puros y no lo son, o sea que servirían a Lucifer. Espíritus malignos están muy conectados, como ya he mencionado. En sí, siempre lo menciono de esta manera para simplificarlo: ángeles caídos con Lucifer, espíritus malignos con Azazel, demonios con Samael. Aquí, como espíritus malignos que entraron en cerdos, está muy conectado con Azazel por el hecho de que es el falso Mesías, pero la doctrina misma fue pues impulsada, por decirlo de alguna manera, por Lucifer. Hay mucha relación, como lo había mencionado ahora, entre Lucifer y Azazel, así como la hay en la doctrina falsa entre Dios y Jesús. Es la misma relación. Y dice que si es a los que se refiere al decir que nuestra lucha no es contra carne y sangre, son parte de, por eso dice no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y autoridades, como espíritus, ángeles caídos y demonios. Tenemos pleito contra todos ellos. Si el último viene como ladrón en la noche, quiere decir que viene a robar algo a Lucifer. Bueno, sí, por un lado, que quede claro, ¿verdad? No es como que viene a hacer algo malo en sí, en el sentido de que dice como ladrón, quiere decir que no es un ladrón, pero para el mundo, para el que no entiende, lo va a hacer. Así como para los fariseos, Yahushua era malo, a pesar de ser la manifestación del Padre en la carne. Ahora bien, en el sentido de lo que representa la metáfora de ser un ladrón, Yahushua dijo que el ladrón no se puede robar nada de una casa a menos de que primero amarre al hombre fuerte. El hombre fuerte de este mundo es el poderoso de este mundo, que es Satanás, según la escritura. Yahushua, a través de su sacrificio, amarró a Satanás, puesto que ahora, cuando nosotros creemos en el sacrificio de Yahushua y su resurrección después de 3 días, nosotros somos limpios de nuestros pecados y por ende Satanás ya no tiene nada en contra nuestra. Por eso el último viene y metafóricamente se roba los 144,000 de debajo de las manos del acusador, que esperaba que muriesen. Entonces el acusador no puede matarlos porque ya no tiene nada en contra de ellos, porque ellos fueron perdonados a través de Yahushua el Cordero. Entonces es como que se roba 144,000 personas. Los otros van a tener que morir. Entonces no son robados, pasan por el proceso natural de este mundo. Los otros 144,000 se les quita el que tengan que experimentar la muerte. Por eso se le quita a Satanás ese poder sobre esas personas, que sería a través de la acusación que fue colgada en el madero con Yahushua. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, recordemos que así como Yahushua es representado por Yitzhak, Yahweh por Abraham, el último es representado por Jacob, quien entró y se robó, entre comillas, dependiendo cómo lo queramos ver, la bendición que Yitzhak le iba a dar a Esaú. Mientras Esaú andaba cazando, Jacob entró. Yitzhak, por estar ciego, no reconoció que era Jacob y le dio la bendición. Entonces él quedó como un ladrón. Por eso el último viene como ladrón en la noche, porque viene como Jacob. Entonces dice: si el último viene como ladrón en la noche, quiere decir que viene a robar algo a Lucifer, que viene a cumplir la parte que dice sórdida es la muerte en triunfo, y también a cumplir que va a destruir el destructor a Apolión. Sí, así es. Como cuando dice muerte, yo soy tu muerte. Dice, podríamos decir que esa frase de la muerte en triunfo es sórbida, es la muerte por el vencedor, el cual es el último. Deme un momento mejor para ir a leer ese verso. Vamos a ver por acá en la escritura. Dice
Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, verso 54. Dice por acá, vamos a ver. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte en el triunfo. Ahora, esto es una cita, sin embargo, como ya hemos hablado, las citas que se hacen en el Nuevo Testamento las sacan de la Septuaginta, mientras que el Antiguo Testamento, la mayoría de los casos, se sacó del Masorético y por ende hay unas diferencias que hace que las citas sean un poco diferentes que las que se encuentran en el Nuevo de las originales en el Antiguo. Entonces, en la escritura, como les decía, ese verso se conecta con el verso que dice muerte, yo soy tu muerte. Hay otra traducción que dice yo seré tus plagas, y es el Todopoderoso diciéndole a la muerte, que es quien salió de Samael, que en el fin de los tiempos va a ser echado en el lago de fuego, y por ende la muerte de la muerte se da a través de Mashiach, que es la vida eterna. Entonces cuando Yahweh oficialmente entregue la vida eterna es cuando la muerte va a ser echada en el lago de fuego. Y estoy buscando por acá, en Oseas 13:14 dice, de manos del Seol los redimiré, como lo hizo a través de Yahushua HaMashiach, como el Cordero de redención. Después dice, los libraré de la muerte, como va a ser a través del último, cuando se lleve a los 144,000, sin que experimenten muerte. Por eso hay una conexión, como lo dice el hermano que manda la pregunta. Muerte, yo seré tu muerte. Muerte, yo seré tu muerte. Yo seré tu destrucción, Seol. El Seol es donde van los muertos. A través de lo que va a hacer Yahweh con la unión del primero y el último, el Seol mismo va a ser echado en el lago de fuego, como lo vemos en el juicio final de Apocalipsis. Entonces, yo seré tu destrucción, Seol. La compasión se ocultará de mi vista. La compasión se ocultará de mi vista. Yahushua trajo la misericordia, o sea, la compasión, el perdón de pecados. Pero ahora a través del último, el primero, que es la compasión, se va a esconder y se va a manifestar solo la justicia, el enojo. Se va a esconder el cordero y se va a manifestar el león. Por eso dice, la compasión se ocultará de mi vista. Aquí en hebreo voy a buscar algo... con muerte, yo seré tu muerte. De hecho, esto es lo que parte de lo que menciono en la canción My Rock and My Fortress con Soulja, que hay una parte que canto en hebreo y yo digo ahí, Ehi de Bareja Mavet, Ehi, yo seré tus plagas, muerte, sería como se traduciría. Y ese Ehi es muy parecido a Eye. De hecho, habría que poner una Hey, pero como está hablando en masculino y por otras razones dice Ehi, pero Eye es como aparece en Éxodo, donde dice yo seré el que yo seré, Eye Asher Eye. Por eso hay una similitud aquí donde dice yo seré tu destrucción, Seol, yo seré tu muerte. Entonces, muy particular esos versos. Ahora vamos a ver un segundo por acá con respecto al verso original, que era Primera de Corintios 15:54. En la concordancia, en este verso 54, dice, la muerte será tragada en el triunfo, será tragada, así como va a ser tragado ¿verdad? Absorbido o tomado, como dice sórbida, será la muerte en el triunfo. Cuando Yahweh eche la muerte en el lago de fuego, básicamente las llamas de fuego se van a tragar esa muerte, van a desaparecerla, van a absorberla, van a hacer que deje de existir. Entonces ese es el punto, similar a cómo al final Yahweh usa la sangre de todos los justos que mueren de una manera metafórica, como el vino que echan las copas de la ira que va a derramar sobre las naciones pecadoras en los últimos 3 años y medio. Entonces es curioso que así como Yahushua dijo que la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noah y como los días de Lot, tanto Noah como Lot, después de el agua y el fuego, justamente el último viene como Noah y como Lot, después de lo que pasa, estripa las uvas en el lagar de la ira, produce el vino que va a ser echados como las plagas en el fin de los tiempos, pero en ese momento es donde va a ser bebida la muerte hasta que deje de existir, como aparece aquí con este término que utiliza en Corintios. Entonces, vamos a ver, después decía, no, creo que ya con eso espero haya quedado claro. Vamos a ver otras preguntas que ya han entrado bastantes. Ok, me ponen aquí varios de Levítico, me ponen Levítico capítulo 5 del 2 al 4. Vamos a ver. Como siempre les digo por acá, recuerden que en YouTube, si entran a youtube.com y escriben canal El Camino de Yahweh, El Camino de YHWH, canal, les va a aparecer nuestro canal, el de la congregación, donde
transmitimos 3 veces a la semana estudios de la escritura, capítulos enteros, y en ese canal ya está todo el libro de Levítico explicado capítulo por capítulo por si desean verlo a fondo. Por ende, para que entiendan, aquí voy a responder por encima y ahí pueden profundizar más. Entonces me preguntan por capítulo 5 de Levítico, versos 2 al 4. Dice: asimismo, la persona que haya tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver o bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, aunque no lo sepa, será impura o habrá pecado. Este es un tipo de pecado que se le llama el pecado sin culpa. O sea, cuando una persona comete un pecado que no sabe lo que hizo, no sabe por qué lo hizo, es una culpa menor a aquel que hace las cosas sabiendo lo que está haciendo. Sigue siendo pecado, que quede claro, pero son dos tipos de pecado diferentes. En este momento se está hablando de pecados o impurezas carnales. Por eso se habla de que cuando una persona toca un cadáver, hay una impureza que está en ese cadáver, por ser un cadáver, básicamente, que se pasa a la carne. Entonces, así como si uno toca algo que está sucio, se ensucia, en el espíritu es lo mismo, y eso es lo que se está revelando. Entonces aquí se está mostrando algo que tiene que ver con la carne para entender algo que tiene que ver con el espíritu. ¿Qué me refiero con eso? Nosotros no debemos tocar doctrinas que tengan que ver con la muerte, o sea, que vengan del espíritu de error, porque Yahushua, el soberano, quien murió por nuestros pecados, resucitó días después y se encuentra vivo en este momento. Por ende, nosotros no tocamos doctrina de muerte, no tocamos cadáver, por eso no nos volvemos impuros. Al estar conectados con Yahushua, nos mantenemos en pureza, porque estamos tocando básicamente al Cordero, el Cordero que está vivo, no es un cadáver. Entonces, verso 2, asimismo la persona que haya tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver o bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, aunque no lo sepa, será impura o habrá pecado. Entonces hay personas que están en doctrinas de muerte, doctrinas de cadáver. Por eso adoran un cadáver colgado, pero no saben lo que hacen. Aunque no sepan, están en pecado. Es una culpa diferente a la del sacerdote que sabe lo que hace, pero está en pecado la persona que está con la doctrina falsa, aunque no lo sepa. Por eso dice, aunque no lo sepa, será impura o habrá pecado. Verso 3, si alguien toca cualquiera de las inmundicias humanas que lo puede hacer impuro, sin darse cuenta y después llega a saberlo, será culpable. Misma situación. Si alguien jura a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre acostumbra a jurar y él no lo entiende, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Básicamente lo que vemos en el Nuevo Testamento, que la Escritura nos dice que no debemos jurar por nada en los cielos ni en la tierra. No debemos jurar nunca, que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, porque una vez que hacemos pacto con nuestra boca, el enemigo se encarga de que no seamos capaces de cumplirlo para así poder culparnos. Entonces, cuando llegamos a entender eso, ya es muy tarde, y cuando se falló en el juramento, cae la culpa. Entonces, no jurar. Por eso incluye aún si jura para hacer bien o mal. Si alguien jura a la ligera, porque no lo está pensando, simplemente le quiere quedar bien a alguien sin pensar si de verdad va a esforzarse por hacer lo que tiene que hacer, de verdad si puede hacer, si tiene la capacidad para hacerlo. Si alguien jura a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquier cosa que el hombre acostumbra a jurar y él no lo entiende, si después lo entiende, será culpable por cualquier cosa de esta. Verso 5, cuando pequen alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Debe confesar su pecado ante Yahweh, y en el caso de que le haya hecho daño a alguna persona, a la persona. Y para su expiación presentará a Yahweh como ofrenda. Y ahí continúa, este es el verso 6. Me han preguntado hasta el 4, de hecho. Dice, también, si puedo explicar, Levítico capítulo 19, verso 14. Levítico 19, verso 14, dice, no maldecirás al sordo, ni delante del ciego pondrás tropiezo. Eso es obviamente, una ley física clara de que si usted sabe que una persona es sorda o ciega, usted no le puede hacer un daño, digamos, maldecir a un sordo, el sordo no lo va a escuchar y usted le está poniendo una maldición espiritual a través de sus palabras. Por otro lado, dice, ni delante del ciego pondrás tropiezo, ¿verdad? Poner un tropiezo delante de una persona que usted sabe que no puede ver, ponerle tropiezo o hacer más difícil el camino para que no entiende, que no sabe que está en la doctrina falsa. Por ejemplo, que adoran ídolos, son ciegos, como esos ídolos que adoran, que tienen ojos pero no pueden ver, son sordos, como esos ídolos que adoran, que tienen orejas pero no oyen nada. Entonces, el hecho de que no podemos maldecir al sordo quiere decir que no podemos maldecir a la persona que está en una doctrina falsa, porque la persona es sorda, no sabe lo que está haciendo, no sabe a quién está escuchando, no sabe que en realidad no entiende lo que hace. Cuando entienda, su pecado ya va a caer con más culpa, como lo leíamos ahora en el otro capítulo de Levítico. Pero en sí,
No podemos maldecir a alguien por algo que la persona no entiende, porque nuestra guerra no es contra carne. Vino a dar la sanidad, el oído a los sordos, la vista a los ciegos, porque Yahushua es la luz, Yahushua es la palabra. Entonces, a través del Espíritu de Mashiach que nos unge, que es la verdad, podemos llegar a entender la Escritura, porque somos circuncidados de los oídos para poder escuchar la verdad, y somos una fuente de agua de vida para poder hablar de la palabra, repito, para poder escucharla y para poder reconocer quién es Yahweh a través del Hijo. Entonces, al entender eso, entendemos que la gente que es sorda y ciega espiritualmente lo es porque tiene autoridades, porque tiene amos, tiene señores que los tienen así. Ellos son esclavos a quienes Yahushua vino a liberar, como el cordero que liberó a los esclavos en Egipto. Entonces el verso dice: no va a hacer esas maldades a personas que tienen dificultad. Entonces ahí Yahweh está hablando de algo que yo creo que se entiende desde el corazón, y es parte de lo que habla la Escritura, de que Yahweh pondría la Torah en el corazón, esto espiritual. Por último, con respecto a Levítico capítulo 19, me preguntan por el verso 23, y dice: cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, la tierra prometida, Israel, dice: consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. Entonces, así como lo incircunciso representa algo que no está completamente perfeccionado, algo que le hace falta, algo para ya funcionar, como el hecho de la circuncisión del oído que mencioné ahora para poder escuchar, la circuncisión del corazón para poder entender, que recibimos a través de la Ruach HaKodesh que viene con Yahushua HaMashiach, su espíritu. Entonces, cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. Entonces, cuando entrasen a la tierra de Canaán, que se convirtió en Israel, todo lo que apareciera de los árboles frutales sería incircunciso. Básicamente eso había que cortarlo y no consumirlo, porque estaba todavía conectado en cierta forma con la nación que se había acabado de ir. Consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será como incircunciso. Su fruto no se comerá. 3 años, como los 3 años de la doctrina de los 2 testigos, cuyo fruto no van a querer recibir los del mundo, y el 3 que se conecta con, ¿verdad?, los 3 días de Mashiach en el Seol y cosas así. 3 años no será, o será como incircunciso. Su fruto no se comerá. Al 4º año todo su fruto será apartado en alabanzas a Yahweh. Por eso ya cuando empieza el 4º año, a la mitad de ese año matan a los 2 testigos y entran los 144,000 como las ofrendas apartadas para Yahweh. Ahora sí, vamos a ver por acá otras preguntas. Dice: ¿cómo una persona que no entiende mucho lo espiritual puede lograr probar los espíritus para llegar a comprender el nombre del Creador? Ok, es que depende, porque no sé si está hablando de usted o de alguien más, porque por un lado, o sea, si ya ha llegado a entender que el nombre es... Bueno, es que... No, estoy tratando de ubicar la pregunta bien para poder dar la respuesta correcta. Vuelvo a leer y trato de explicar en general. Como una persona que no entiende mucho lo espiritual, ¿okay?, puede lograr probar los espíritus para llegar a comprender el nombre del Creador. Okay. Una forma, ¿verdad? La Escritura dice probar los espíritus, a ver si son de Yahweh o no. Lamentablemente, una persona que no es muy espiritual no va a leer mucho la Escritura, y por ende no va a saber que ese verso está ahí, y por ende no lo va a hacer, porque va a estar con miedo y va a pensar que probar los espíritus es pecado, porque lo va a conectar con brujería o hechicería solo porque suenan a la palabra espíritus o probar. Pero ese verso está en la Escritura: probar los espíritus a ver si son de Yahweh. Si lo conectamos con otros versos de la Escritura para entenderlo de una mejor manera, Yahushua dijo: mis palabras son espíritu. Entonces las palabras son espíritu. Por eso nosotros, para decir palabras, necesitamos aire que utilizamos para vivir, que representa el espíritu de Yahweh. Por eso cada palabra es un espíritu. Por eso en el poder de la boca tenemos el poder de la vida y la muerte, porque se pueden dar palabras de espíritu para dar vida o para matar. Yahushua vino a dar vida, por eso todas las palabras de Yahushua eran espíritu de vida. Entonces debemos probar los espíritus. Sería como decir probar las palabras. Los nombres son palabras. Por ende, probar los espíritus, probar las palabras, probar los nombres. Porque cada nombre es un espíritu, puesto que cada palabra es un espíritu y cada nombre es una palabra. Entonces, al entender eso, al hacer todas esas conexiones, la forma más simple de probar los espíritus y por ende los nombres es, por ejemplo, como creo yo, digo yo, es lo más simple, por eso lo hice yo así. Cuando yo me di cuenta de los nombres, yo oré al Todopoderoso con términos genéricos, o sea, con títulos que sabía hasta ese momento que estaban bien, como por ejemplo: Todopoderoso, Creador de todo lo que existe, Padre Celestial, quien envió a su Hijo para morir por mis pecados y resucitó. Le pido por favor que me revele si el nombre Yahweh es tu nombre y el nombre Yahushua es el nombre de tu Hijo. Esta es una forma, por ejemplo, de empezar.
si se tiene mucho miedo y no se entiende mucho lo espiritual. El Todopoderoso se va a encargar de revelar de alguna manera si uno abre los ojos. Obviamente, además de eso, debe pedirle al Padre, dame la sabiduría para entender. Si me das una confirmación, abre mis ojos para poder ver la confirmación, comprenderla, etc. Había, igual que todos nosotros, cometido el error de invocar nombres falsos antes. Ahora sabe que son falsos, entonces ya no los quiere invocar. Ahora quiere invocar los correctos, pero se encuentra con unos nombres que todavía no está muy seguro. Entonces, probar los espíritus tiene que ver con, así como antes usó los incorrectos por años, ahora puede usar Yahweh y Yahushua para ver cuál es la diferencia. A pesar de que mucha gente va a decir, ¿a qué se refiere? ¿Cuál diferencia va a haber? Simplemente está diciendo dos palabras diferentes. Todos los que escuchan o son parte del ministerio, el camino de Yahweh, considero, al menos por lo que los testimonios y demás, o en mi experiencia y la experiencia de algunos que me han dicho, que los que seguimos a Yahweh y seguimos a Yahushua, Yahweh nos ha revelado claramente que esos son los nombres, de una u otra manera, después de usarlos. Como dice la Escritura, si te avergüenzas de mi nombre, yo me avergonzaré de ti. Entonces, si se avergüenza de mí ante los hombres, yo me avergonzaré de ti ante mi Padre y sus ángeles. Cuando uno confiesa su nombre ante los hombres, él confiesa nuestro nombre ante Yahweh y sus ángeles. Entonces, nosotros probamos el nombre Yahweh y decimos, en el nombre de Yahushua, si ese es su verdadero nombre, Yahweh, por favor, confírmamelo. Por decirles algo muy simple, ábreme los ojos, dame el entendimiento. Y si abre los ojos en cuestión de horas o días o meses, poniéndole ya mucho tiempo, dependiendo de la fe de la persona, va a poder ver señales, va a poder ver claramente la realidad. Obviamente, y vuelvo y repito, la fe tiene que estar ligado a eso, de que está buscando la verdad. Entonces es una forma simple de probar los espíritus, confesar los nombres y ver qué pasa, como cuando uno prueba algo para ver qué pasa. Se va a dar cuenta de la diferencia, del poder, de la pureza y de otro montón de cosas. Dice, mis respetos para su programa. Quisiera saber si hubiera una máquina del tiempo, no sé si sería pecado ante el Todopoderoso viajar a través del tiempo. Bendiciones, Emanuel. Pues en sí, en la escritura parece que la bestia, el cuerno pequeño, en Daniel 7 va a tener poder sobre el tiempo y se le va a permitir tener ese poder por 3 años y medio. Hay quienes conectan ese verso con la capacidad de hacer cambios en el pasado para así afectar el presente. Hay quienes dicen que ya lo han logrado a través del colisionador de partículas, lo cual se ha dado como el efecto Mandela, lo que algunos llaman el efecto Mandela. Entonces, en la escritura aparece la posibilidad de eso y aparece como algo que lo haría la bestia, que es básicamente el enemigo de Yahweh, por ende, la manifestación del pecado mismo. Y sería pecado porque en sí, así como los mandamientos, en cierta forma, por ejemplo, los mandamientos negativos se pueden ver como barandas, como límites, como no haga tal cosa, no matarás. Eso es como un límite del cual no podemos pasar. De hacerlo estaríamos pecando, fallándole a Yahweh. Yahweh, el Todopoderoso, limitó a la humanidad al presente, siendo capaz de moverse en el espacio, pero no en el tiempo. Entonces puso límites al hombre para que se mantenga siempre en el presente, como en un vagón de un tren en el cual solo puede estar en ese vagón por donde vaya en la línea del tren. No puede agarrar para atrás, no puede agarrar para adelante, sino solo en ese vagón en el que va, en el presente. Entonces, el salirse de ese límite estaría yendo en contra de lo que Yahweh determinó y por ende por lógica estoy diciendo sería pecado porque estaría tratando de romper, por ejemplo, como lo hizo Nimrod, que quería entrar al cielo y hacer un cambio ahí, y por eso sucedió lo de Babel. Entonces, también una de las cosas que he dicho, y de hecho lo menciono en varias de las canciones, es que la humanidad comúnmente, obviamente los que no creen en la escritura o la toman para decir que el Todopoderoso es malo, dicen que qué barbaridad por el apocalipsis, toda la gente que va a morir y todo lo demás, pero según vemos y como se está dando, al final todo lo del apocalipsis se va a cumplir por la mano del hombre en rebelión contra Yahweh. Tanto así que si es cierto que el enemigo ha podido cambiar el pasado para afectar el presente, sería ese mismo cambio el que ocasionaría el fin del tiempo. Sería el ponerse a jugar con el reloj el que estropearía el tiempo mismo y por ende traería el fin de los tiempos, el fin de la historia. Entonces eso es una gran posibilidad y sería un fallo tan grande que podría traer el fin del mundo mismo. Vamos a ver. Pero sí, sin duda es un tema muy interesante el viaje en el tiempo. A mí la verdad sí me gusta muchísimo, sin duda, pensar y ver cosas que tengan que ver con ese tema, pero sí, analizándolo desde ese punto de vista sí me parece ir un poco en contra de ahora. Yahweh eventualmente nos va a dar la capacidad de hacer algo similar puesto que seríamos como los ángeles, y los ángeles tienen la capacidad de viajar no solo en el espacio sino también en el tiempo, en el tiempo de esta humanidad, de esta realidad, verdad, que quede claro, que es como una burbuja en sí, en lo que respecta a las realidades que vienen en el futuro, que sería la realidad eterna, el mundo nuevo, el cielo y la tierra nueva. Dice por acá,
Mi hermano me dijo una vez que no hay que decir gracias, sino toda pura vida, etcétera. ¿Me podría explicar por qué es que no hay que decir gracias? Ok, para que quede claro, ¿verdad? Decirlo así es un poco difícil de comprender o de cambiarlo. Como yo les he dicho por acá, eso en particular, esta palabra en particular es algo que, bueno, que yo hago y algunos de la congregación hacemos para evitar caer en pecado en lo que respecta a Éxodo 23:13, que dice que no debemos mencionar con nuestra boca nombres de falsos Elohim, falsos dioses. No debemos ni siquiera pronunciar con nuestros labios, que no se oiga nombres de falsos Elohim, dice Yahweh. Entonces, una vez que sabemos eso y cambiamos el nombre falso por el nombre verdadero en nuestras oraciones y demás, nos empezamos a dar cuenta que hay palabras que utilizamos en el vocabulario del día a día que en realidad son nombres de dioses falsos que se metieron en el vocabulario para que los invoquemos constantemente. No necesariamente cuando lo hacemos directamente en oración, aunque obviamente la gente le da gracias a Dios, por ende le está invocando un nombre a otro nombre y ambos están incorrectos. Dios está conectado con Zeus y Zeus, según Apocalipsis 2, es Satán. Gracias son las tres hijas de Zeus. Las gracias son las tres hijas de Zeus. Por eso es que yo no utilizo ese término y algunos de la congregación tampoco lo hacen, me imagino casi que la mayoría. Por ende, cuando estamos entre nosotros como congregación decimos Todá o Todá Rabá, que es el hebreo, pero cuando estamos con personas que obviamente no les hemos explicado esto y no entenderían, si decimos Todá van a pensar que estamos siendo pachucos y diciendo Toda, decimos pues comúnmente muy amable, por ejemplo, o en el caso de una amistad, pura vida no está mal, o sea, pura vida no es una mala palabra, simplemente es algo que se dice aquí en nuestro país muy comúnmente. Entonces uno puede aprovechar y decir eso, que no está mal. En sí el punto es no decir nombres de falsos dioses. Y resulta que gracias es uno de ellos, por eso nosotros en la congregación no acostumbramos a utilizarlo, pero vuelvo y repito, sí recomiendo utilizar sinónimos que no sean negativos cuando se trata de hablar con personas que no sean de la congregación, para no confundirlos o que no se den ideas en la cabeza de que andamos judaizando o algo así, por el hecho de que no se haya tomado el tiempo para explicarles cuál es el problema con decir palabras que lo que hacen es invocar espíritus malignos, porque como estaba explicando ahora, cada palabra es un espíritu, por eso es que Yahweh nos dice, no invoquen con sus bocas a palabras de espíritus malignos, y eso es lo que han hecho en los vocabularios de hoy en día, para que la gente invoque sin darse cuenta. Por eso tratamos de evitar eso, purificar nuestra boca para no estar invocando ningún falso Elohim o espíritu maligno. Dice por acá, ¿qué opinas sobre el Amazonas? Buenas noches. Bueno, opino que es una lástima, opino que es posible que haya sido provocado por montones de problemas que traería para la tierra el dañar esa parte tan esencial de la naturaleza. Por otro lado, me parece que es como un preámbulo a lo que vemos en las trompetas de Apocalipsis. Que quede claro, no estoy diciendo que sean ninguna de las trompetas todavía no han empezado a sonar, pero una vez que empiecen a sonar se va a dar algo muy similar, pero en una escala mucho mayor a lo que está pasando ahí, en el que se va a dañar el agua, se van a dañar zonas verdes y otro montón de partes, y podría ser específicamente ahí, puesto que con solo dañar todo el Amazonas se estaría dañando un porcentaje gigantesco de la naturaleza de la tierra entera. Entonces sí me parece una de esas señales de que la tierra, como Yahweh mandó, va a ser juzgada por fuego, así como lo fue por agua en el diluvio de Noé. Ahora lo va a hacer a través de fuego, que es lo que representa el arco iris, que nunca más destruiría la tierra por agua, pero que ahora lo va a ver por fuego. Curiosamente es el símbolo que utilizan aquellos que se rebelan en contra de Yahweh y por ende van a estar en ese fuego. Dice, ¿debemos los gentiles seguir la ley levítica? Si usted es gentil y se considera tal porque no ha entendido lo que Yahushua vino a hacer, entonces no. Si usted entiende, como dice Romanos y Gálatas, que en Yahushua ya no hay griego ni yaudí, no hay gentil, sino que todos somos uno. Entonces entendería que no estamos según el orden de Leví, sino según el orden de Melquisedec, porque Yahushua nos hace sacerdotes y reyes, pero según el orden de Melquisedec, el cual está por encima del de Leví, en el sentido de que es según el espíritu y no según la letra. Por ende, seguimos lo de Leví y lo que está en Levítico, entendiéndolo a través del espíritu, por ende según el orden de Melquisedec, entendiendo que cuando habla de carne, no está hablando, digamos, de animal y comer carne, está hablando de espíritu y tomar una doctrina. Entendemos que cuando habla de sacrificio de un cordero, no está hablando de sacrificar nosotros un animal, hijo de una oveja. Está hablando de que Yahushua el Mesías vendría y lo sacrificarían y se convertiría en el cordero que nos redimiría del pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí, debemos seguir la ley, pero según la verdad, no según la letra, en la cual estaban los fariseos que rechazaron a Mashiach.
Porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Por eso mataron a Mashiach y rechazaron la vida que él trajo. Dice, si digo sábado cuando hablo del Shabbat es correcto, pues se podría decir que no es incorrecto. Es como una versión que hicieron, una transliteración al español de Shabbat. En sí, o sea, Shabbat no le anda muy lejos. Ahora, el Shabbat se hizo para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Entonces no es que hay que adorar el Shabbat como para ponerse en cuestiones de que si dice sábado está pecando. O sea, si dice un nombre falso para referirse a Yahweh al invocarlo está pecando. Pero está hablando de Yahweh, el creador de todas las cosas. En este caso estamos hablando de un día que tiene nombre. Entonces, si se quiere honrar el día por honrar a Yahweh y el nombre que él le dio, pues se le dice Shabbat. Pero al decir sábado se entiende y en sí no está fallando específicamente. Dice por acá. Dice, Koresh, ¿usted ha escuchado personas predicando el verdadero nombre de Yahushua? Pues predicando directamente así el nombre, no. Sí he escuchado personas que, digamos, aparecen por internet hablando de temas y cosas así, que utilizan el nombre Yahushua, lo cual me alegra montones. Pero es algo que hasta hace poquito lo he estado viendo, no es un fenómeno relativamente nuevo, si se puede llamar así. Bendito sea el Padre, hace bastante él me reveló lo del nombre a través de un libro. Ahora ya se ha movido mucho más, entonces es un poco más común encontrar cosas en la internet al respecto. Pero no he escuchado muchos pastores predicar del nombre. Sí he escuchado a algunos mencionar el nombre, pero no necesariamente comparto la doctrina, lo cual es triste en la mayoría de los casos. A lo que me refiero es que, bueno, mi opinión al menos en ese punto es que han llegado a conocer el nombre, pero quizá no se han inmersado en las escrituras lo suficiente con el espíritu de Mashiach como para llegar a tener la misma doctrina. Porque sí he notado, repito, personas que creen en el nombre de Yahushua, pero con las cuales no estoy de acuerdo completamente doctrinalmente. Dice por acá, en ese milenio que mencionó, ¿en dónde van a estar y qué van a estar haciendo los escogidos? Es una buena pregunta. La escritura nos muestra, por un lado, que los escogidos a partir del capítulo 15 de Apocalipsis van a estar sobre el firmamento, o sea, en los cielos. Esa va a ser su habitación, pero van a ver las bodas del Cordero y los muchos van a estar en la tierra de Israel por el milenio, porque los muchos van a ser invitados para las bodas del Cordero, entonces van a ser resucitados y van a estar en Israel. Los escogidos van a reinar desde los cielos, pero como ya he explicado, van a tener contacto con la tierra, similar a los levitas que no tenían tierra, que eran extranjeros en la misma tierra de Israel. ¿Por qué? Porque representan a los 144,000 que van a estar habitando en los cielos y por ende no tienen tierra en la tierra de Israel específica. No tienen porción, su porción es la porción de Yahweh. Entonces los pocos van a estar en los cielos, los muchos en la tierra, pero va a haber comunión entre los unos y los otros. Los pocos van a poder accesar a la tierra. Van a estar reinando desde Israel y al final del milenio, las naciones que se van a estar multiplicando en ese milenio se van a levantar en contra del pueblo y van a tratar de tomar la tierra, pero Yahweh va a hacer descender fuego del cielo, los va a destruir. Y en ese momento va a empezar el juicio final. Después del juicio final, cuando ya se escoge quiénes van a vivir eternamente y quiénes van a irse al lago de fuego, se da la nueva Jerusalén a los escogidos y el nuevo cielo y la nueva tierra para entrar a la eternidad. Vamos a ver. Dice, pregunta, ¿Samael está en la tierra? Y si él tiene poder para matar, o está en el infierno. De Samael salió la muerte, entonces se podría decir que él es la muerte misma. De él salió el ángel que está a cargo de llevarse las almas cuando le toca pasar de este mundo al otro. Ahora, ¿tiene poder para matar? El poder que él pueda llegar a tener para cualquier cosa lo recibe del Todopoderoso. Con eso me refiero a que si alguien tiene que morir, entonces Yahweh le permite a Samael llevarse a esa persona. Pero no quiere decir que Samael tenga el poder o la autoridad de quitarle la vida a alguien si Yahweh no lo permite. Todo lo que sucede, todo lo que hacen los ángeles, aún los rebeldes, es por la voluntad perfecta, aún a través de la voluntad permisiva, como lo he explicado en otros momentos, en la congregación al menos. Entonces, Samael está en la tierra, por eso dice la escritura que Satanás anda como un león rugiente, viendo a ver a quién devorar. Con el león rugiente se refiere a Samael, y está en la tierra, viendo a ver a quién devorar. Y está en la carne misma, como la inclinación al mal. Todo eso que uno siente, el instinto de la carne, que lo lleva a uno a actuar como un animal, eso tiene que ver con Samael. Todos los pensamientos de la carne que lo hacen a uno querer pecar. Eso es Samael en la carne, lo cual entró al hombre después de haber pecado por primera vez, como cuando se comió el fruto. Entonces, dice, ¿podría recordarnos cuál es el objetivo al cual vienen los dos testigos? ¿Y cuál es el del último? ¿Qué es lo que se cumple con cada uno? ¿Cuándo se da lo del éxodo? ¿O es el arrebatamiento? Ok. El objetivo al cual vienen los dos testigos, pues es un poco difícil simplificarlo en pocas palabras, pero en sí vienen a predicar la doctrina verdadera, puesto que han pasado 2000 años desde que fue revelada, y eso
hecho que todo el mundo piensa estar en la verdad cuando se encuentra en una doctrina falsa que fue revelada por el espíritu de error en vez del espíritu de verdad. Entonces los dos testigos vienen a dar testimonio de la verdadera doctrina, vienen a confirmar que Yahushua es la verdad, que él verdaderamente vino y murió y resucitó y que su pacto se mantiene. Por eso el testigo como Moshe es el príncipe del pacto, que confirma el pacto. El ángel del pacto de Malaquías 3, el príncipe del pacto del libro de Daniel. Micael, Daniel 12. Eliyahu es el profeta del profeta como Moshe, o sea, es una extensión del testigo como Moshe, así como Aarón era el profeta de Moshe, siendo Moshe una representación de Elohim en la tierra. Entonces Yahushua es Elohim en los cielos, el último Elohim en la tierra. Eliyahu es el profeta oficial del Elohim en la tierra, el testigo como Moshe. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los dos testigos? Decir la doctrina. Una vez que la doctrina verdadera haya sido revelada al mundo entero, aprovechándose de la tecnología que hay hoy en día para que no haya excusa, se va a decir la doctrina verdadera al mundo entero. De esta forma va a haber testimonio en contra del mundo entero, porque nadie va a poder presentarse en el juicio final y decir que no sabía, que no escuchó, que no supo, sino que van a estar en el juicio final. Se les va a decir, ustedes escucharon y rechazaron, por ende se les puede acusar. Porque una cosa es estar en pecado sin saber que está cometiendo pecado, y otra cosa es que se les revele el pecado y continúen haciéndolo. Y eso es lo que va a suceder en el mundo. La gente está en pecado, entonces Yahweh no puede hacer caer el juicio porque no hay completo testimonio en contra de las naciones. Pero una vez que se dé testimonio y se rechace ese testimonio, esa doctrina verdadera, ahora se va a poder juzgar como culpable a las naciones y por ende van a caer las plagas postreras. Entonces el objetivo de los dos testigos, así como dos testigos se presentan para un juicio y dar un veredicto, Yahushua vino como el abogado que hace que se perdonen nuestros pecados. Los dos testigos vienen a dar su testimonio para que se dé la condena de los impíos, y Yahweh como juez va a determinar cuál es esa condena durante las plagas postreras de las naciones. Después dice, ¿cuál es el del último? Ya lo mencioné. Para los pocos es darles la doctrina verdadera y morir por ellos, para que a través de la muerte del primero y del último, los escogidos no tengan que morir ni en la primera ni en la segunda muerte. No tiene que morir ni su cuerpo ni su alma por el primero y el último. Entonces, por eso el primero vino como cordero, el último viene como becerro. Y en Yom Kippur, como el macho cabrío, Yahushua, y el becerro, el testigo como Moshe, y por eso la sangre de ambos animales se mezclaba en el ritual, porque el primero y el último se van a hacer uno después de la resurrección. Él es el que va a juzgar a las naciones en el sentido de que las va a condenar y las va a quebrar con vara de hierro, como el vaso de alfarero, a los impíos. A él Yahweh le da la autoridad de hacer el juicio, como David, el que líder del ejército. Yahushua trajo el perdón, el último trae el juicio. Después dice, ¿y cuándo se da el éxodo? El éxodo se da una vez que matan a los dos testigos, resucitan los dos testigos, sacan a Lucifer del cielo. Eso es en cuestión de días. Y es en Yom Kippur que matan a los dos testigos, por ende 3 días y medio después de que matan a los dos testigos resucitan. Eso querría decir el día 13 o 14 de Tishri, del séptimo mes del calendario hebreo. Estarían resucitando los dos testigos, ascendiendo y echando a Lucifer del cielo, por ende caería en Sukkot como el falso Mesías, en contraste con el verdadero Mesías que nació en Sukkot. Entonces la abominación desoladora, tratando de copiar a Mashiach, se manifestaría en Sukkot, y sería en Sukkot cuando hay que huir a las montañas, como dijo Mashiach. Cuando vean a la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar, huyen a los montes. Entonces al huir a los montes se da el éxodo. Ese es el segundo éxodo. Días después, que es lo que dura la fiesta de Shabbat, la fiesta de Sukkot, días después se da Shemini Atzeret, que sería el día del arrebatamiento, la cosecha, la transformación de los 144,000 que no mueren, sino que son transformados a sus cuerpos eternos días después de haber huido, como Lot huyó de Sodoma y Gomorra antes de que cayera el fuego. Salmo 119, 160 dice suma en la Reina Valera 1960, pero en otras versiones dice lo principal. ¿Cuál es el término más correcto con respecto al hebreo? Salmo 119, 160. Vamos a ver. En el Salmo 119, verso 160, dice en la versión Reina Valera, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. En el hebreo, vamos a ver, voy a ir a la concordancia de una vez. Y en la concordancia con respecto a ese verso, dice 160, cabeza
es tu palabra, o desde el principio, ¿verdad? Desde la cabeza, tu palabra es verdad, como diciendo Yahushua, que es la cabeza de la iglesia y es el primero, por ende el principio, él es la palabra de Yahweh y él mismo dijo, yo soy la verdad. Entonces desde el principio tu palabra es verdad y por la eternidad todo tu juicio es justicia, y por la eternidad es justo tu juicio. Vamos a ver cómo lo ponen, esa segunda parte, y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces eso es claramente como el primero y el último, el primero como cabeza, Rosh, como primero, o principio, que es Reshit, primero Rishon, y él es la palabra, como él mismo lo dijo, él mismo dijo yo soy la verdad. A partir del último viene la eternidad y es el último el que da el juicio y es llamado Yahweh Sidkenu, por eso aquí aparece la palabra justicia, Sedek. Entonces desde el principio tu palabra es verdad, o desde la cabeza. Ese sería el punto en ese verso. Por eso lo traducen como la suma, como diciendo desde el principio hasta el final, sumar todo. Es verdad. Espero con eso le haya quedado claro al hermano. Vamos a ver. Explicar Levítico 21, verso 16 al 21. A ver. Leo. Yahweh habló a Moshe y le dijo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes que tenga algún defecto se acercará a lo largo de las generaciones para ofrecer el pan a su Elohim, para ofrecer el lejem de su Elohim. Creo que yo ya he explicado esto en programas anteriores, creo que muy recientes, y tal vez ahí vaya a decir algunas cosas que no vaya a decir acá. En sí, aquí, como en otras partes de la ley, se está revelando lo físico, lo de la letra, para explicar algo espiritual. Entonces, un defecto físico representa un defecto espiritual. Si no hubiesen ciegos físicos, no entenderíamos lo que es ser ciego espiritual. Entonces todo lo que es invisible tiene una imagen visible. Entonces como hay ciegos espirituales, los idólatras, es que tenía que haber ciegos físicos, obviamente los que no pueden ver con los ojos de su cuerpo. Entonces Yahweh habló a Moshe y dijo, habla a Aarón, como si hablara el testigo como Moshe, con el testigo como Eliyahu. Y dile, ninguno de tus descendientes, porque los descendientes de Aarón eran los que iban a ser sumos sacerdotes. Entonces, Yahushua es el sumo sacerdote en los cielos, Eliyahu va a ser el sacerdote en la tierra. Ninguno que sirva a Yahweh en los cielos o en la tierra puede tener un defecto espiritual. Por eso, todos debemos nacer de nuevo, sin mancha, sin defecto, siendo imagen de Yahushua HaMashiach. Por eso para nosotros el vivir es Mashiach y el morir es ganancia. Porque en el vivir vivimos para Mashiach, para darlo a conocer, y al morir nos hacemos como él. Por eso es ganancia, porque nos hacemos sin mancha. Entonces, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes que tenga algún defecto se acercará a lo largo de las generaciones para ofrecer el lejem de su Elohim, para ofrecer como el pan que se daba de la proposición en el templo, lo cual está conectado con los dos testigos, con la doctrina, con la comida espiritual. Entonces una persona que está con pecado, con error en su doctrina y en su alma, en el sentido del pecado, no puede presentar la doctrina de Mashiach, el lejem de vida, pan sin levadura, si esa persona tiene levadura, básicamente, porque eso sería un defecto. Entonces dice, a lo largo de las generaciones para ofrecer el lejem de su Elohim, ningún hombre en el cual haya defecto se acercará, sea ciego o cojo, o sea ciego que no puede ver quién es el verdadero Mashiach, por ende no puede reconocer al verdadero Padre. Y eso quiere decir que no va a entender lo que está hablando porque no tiene la verdadera doctrina, lo que tiene es idolatría. Al seguir algo por las apariencias, está mostrando que es ciego en espíritu. El cojo no sabe por dónde va, no sabe caminar, le cuesta caminar, entonces no anda por el camino correcto. Yahushua dijo, yo soy el camino. Un mutilado, alguien que no puede dar fruto, por sus frutos los conoceréis, el árbol sin fruto es cortado. O un deforme, claramente, una vez más, alguien que ha deformado la doctrina, la verdad, la justicia, por ende alguien injusto, entre otras cosas. Dice que tenga quebradura de pie o rotura de mano, que sea jorobado o enano, o tenga una nube en el ojo, o sarna, o erupción, o un testículo magullado. Todo esto son defectos físicos que representan defectos espirituales. Por eso, aquellos que tenían defectos físicos no podían dar el servicio en el templo de Yahweh, para representar que en el sentido espiritual nadie que tenga esos problemas en su interior, en su espíritu, en su alma, puede presentarse ante Yahweh. Debemos ser perfectos ante él a través de Yahushua HaMashiach. Dice que sea jorobado enano, ya lo había dicho, y dice el 21, ningún hombre de la descendencia del Cohen Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas quemadas para Yahweh. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el lejem de su Elohim. Entonces alguien con defecto no puede ofrecer a Mashiach. Si no nace de nuevo para deshacerse de ese defecto, no se va a poder presentar ante Mashiach. Espero haya quedado claro. Dice, no creo en demonios ni entidades. ¿Existen? Sí, sí existen. O sea, según la escritura sí existen. Puedo entender que no crean ellos porque no es algo que tenga que ver con la realidad física. Por ende, los científicos que estudian lo físico no creen en esas cosas.
No sé cuál es la razón por la que usted no crea, pero es normal no creer en ellos si uno se enfoca mucho en lo físico, en los sentidos, ¿verdad? El tacto, la vista, el oído. Pero según la escritura sí existen, entonces depende de su fe. Y una vez que uno cree, llega a notar o a darse cuenta de que sí existen de una u otra manera, obviamente sin caer en la superstición, ¿verdad? Dice, estoy con una persona que sí ha pasado esas cosas. Saludos, Luis. Y sí, definitivamente sí existen. Ya hemos tenido experiencias, bueno, personales, algunos de la congregación y también como congregación. Dice por acá la señorita que decía que estoy mal y un montón de cosas. Deme el versículo donde dice que Dios es amor, pero también fuego consumidor. Pero ese debería saberlo usted, puesto que es usted la que lo está diciendo, pero bueno. En Juan es donde dice que Yahweh es amor. No es Dios, es Yahweh. Como ya dije varias veces, Dios viene de Zeus. Y Zeus, según la escritura, es Satanás. Por eso no llamamos a Yahweh el Todopoderoso Dios, porque lo estaríamos llamando Satanás. Lo llamamos por su nombre porque es un mandamiento, mantener su nombre apartado, como aparece en los 10 mandamientos de Éxodo 20. Ahora, con respecto al verso del cual está hablando, por un lado hay un amor terrenal, un amor animal. Por eso los impíos también aman a sus hijos. Algunos también aman a sus mamás. Hay un amor terrenal y un amor espiritual. El amor del Padre es aquel que lleva a la persona a amar aún al enemigo. Pero la persona que no es capaz de amar al enemigo, solo ama a los suyos, ese no es un verdadero amor. Por eso en Juan 5:42, por ejemplo, dice, pero yo os conozco que no tenéis el amor de Yahweh en vosotros. Porque hay un amor de Yahweh y hay un amor de Satán. Y el amor de los fariseos era el amor de Satán. El amor engañoso que ama la falsedad, que ama la mentira, que ama el pecado. De ahí donde dicen que ama al pecador y ama a todo lo que Yahweh abomina. Entonces, eso era lo que leí del Evangelio de Juan. Por eso es Juan que también deja bien claro en sus cartas que Yahweh es amor. Primera de Juan 2:5. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Yahweh se ha perfeccionado. El que guarda su palabra, o sea, el que cumple la escritura. El que lee la escritura, la entiende y guarda el nombre del Hijo Yahushua, que es la palabra de Yahweh. En él se ha perfeccionado el amor, no en la persona que dice creer, nunca lee la escritura y simplemente usa la excusa de que él es amor para pecar y hacer lo que le da la gana. No, en esa persona no se ha perfeccionado nada. Lo que está es vacía y por eso no entiende. Entonces dice, pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Yahweh se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Dice en 1 Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Yahweh. Todo aquel que ama es nacido de Yahweh y conoce a Yahweh. 1 Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Yahweh, porque Yahweh es amor. Yahweh, el Padre. En esto se mostró el amor de Yahweh para con nosotros, en que Yahweh envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Entonces no se muestra en aplaudir el pecado o tolerar al pecador. Se muestra en que él perdona nuestros pecados a través de su Hijo. Y es el mismo el que nos dice que ya no pequemos, que seamos perfectos, que seamos apartados. Por ende no podemos agarrar la excusa de que todos son pecadores y por ende voy a ir a pecar. Entonces es en primera de Juan 4:8 donde dice que Yahweh es amor. Y es en Malaquías y en otras partes de las escrituras donde aparece que Yahweh es un fuego consumidor. Entonces yo me imagino que ahí estaba mezclando usted dos versos. Dice, el ayuno, ¿en qué tiempo lo podemos hacer? O sea, cuando se celebra alguna fiesta en específico. En sí el ayuno usted lo puede hacer cuando usted quiera. Usted puede escoger el día y hacerlo. En sí, de hecho, no se puede hacer en Shabbat, o sea, no se puede ayunar en Shabbat. Si vamos con lo que respecta a las reglas de la letra, no se puede ayunar en Shabbat porque es un día de descanso, de celebrar, de gozo, de estar con el Padre. Y no se puede hacer en la mayoría de las fiestas. Es en Yom Kippur. Yom Kippur es el Shabbatón, es la fiesta de fiestas y es la única fiesta en la que Yahweh manda específicamente ayuno, porque representa el momento en el que van a matar a los dos testigos. Por ende los 144,000 van a sufrir en cierto aspecto. Entonces, en lo que respecta a las fiestas, el día que se ayuna es Yom Kippur. Ahora bien, hay otros días en los que se dieron varios eventos negativos para el pueblo, por lo cual Yahweh manda ayunos, que después va a convertir en fiestas en el milenio y en la vida eterna. Por si algo, en el calendario nuestro, si no lo tiene, lo puede bajar del Facebook del Camino de Yahweh, o yo se lo puedo enviar, hermano, si me acuerda, o me escribe a info@elcamino de Yahweh y se lo envío. Ahí yo puse en el calendario 8 días del año entero en los cuales se hace ayuno según la escritura. Entonces básicamente serían 8 ayunos al año. Salen un verde claro en el calendario. Dice, ¿qué opino del Corán? Que es falso, fue revelado por Satán, haciéndose pasar por Gabriel. Eso ya se reveló con lo que llaman los versos de Satán, que supuestamente Mahoma se dio cuenta de que era Satán
entonces le llamaron los versos satánicos, pero curiosamente siguió creyendo que lo que había escrito en el Corán sí era verdadero, sin deducir que todo lo anterior era un engaño, no solo ese pedacito donde se llegó a dar cuenta. Entonces, el Corán mismo se contradice por muchas razones. Va en contra de la escritura, pero dice ser la revelación que termina la escritura. Pero si dice que la escritura misma no se puede confiar porque fue cambiada, entonces ¿cómo puede uno confiar en esto que dice ser la tercera parte o la parte final de la revelación? Entonces se contradice en eso y en otro montón de cosas. Dice ser, repito, la revelación que viene después del Nuevo Testamento. Sin embargo, va en contra de un montón de cosas que se dicen en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Entonces, es una revelación dada por Satanás, lo que se le llama un evangelio diferente, lo que se le llama una profecía falsa y otro montón de títulos, pero en sí el Corán es una mentira. Curiosamente, el Satanás está conectado con la música y el Corán en sí es una canción muy larga. No se lee, se canta. Entonces es muy curioso cómo está conectado ahí con el enemigo, al menos de esa manera. Dice, ¿por qué estás en contra del nombre Jehová? Porque es una perversión del verdadero nombre. Se llegó al nombre Jehová después de que los masoréticos habían puesto puntos de vocal de Adonai y Elohim en el nombre Yahweh. Entonces los traductores, al no saber eso, cuando tradujeron el nombre Yahweh con las vocales de Adonai y Elohim, terminaron con el nombre Jehová. Eventualmente en el siglo XVII, cuando se creó la letra J, se creó el Jehová. Jehová, si lo decimos en hebreo, significaría he aquí la ruina, he aquí la destrucción. Yahweh quiere decir el que causa la existencia. Por ende, Jehová es lo contrario de lo que es Yahweh. Yahweh es quien causa la existencia. Jehová, he aquí la ruina, la destrucción. Por eso estoy en contra de utilizar ese nombre, porque no se refiere a Yahweh, se refiere al enemigo. Dice Shalom, ¿podría explicar lo del voto nazareno? Imagino que se refiere al del nazariato. Nazareno era de Nazaret, nazariato es un voto. Dice, con respecto a que el hombre lleve el cabello largo. Desde que el Padre me reveló su nombre he sentido el deseo de no cortarme el pelo. Esto después de más de 10 años de andar pelón. Sí, el voto del nazariato aparece en el libro de Números. Ya lo he hablado por acá leyendo el verso. Nada más voy a resumir aquí la pregunta que me hace. Y básicamente la persona hace un voto a Yahweh, como decirle, me quiero apartar para usted y quiero que me purifique, que me active los dones, que me muestre el ministerio, que me muestre la razón por la que estoy en el mundo, etcétera, lo que sea que le quiera pedir al Padre. Entonces es en cierta forma como pidiendo algo y haciendo un voto, por eso que pidió, y el voto es no pasar navajilla por la cabeza, o sea, no cortarse el cabello, pero sí mantenerlo acomodado, como ya habla la escritura en el Nuevo Testamento, no tocar cadáveres y no comer o beber ningún fruto de la uva que se fermenta y que se hace vino o alcohol. Entonces no tomar alcohol, básicamente, no tocar cadáveres, no cortarse el pelo. Esos son los 3 puntos que se tienen que mantener durante el voto. Entonces hay diferentes opiniones con respecto a lo que dura el voto. Por esa misma razón yo considero que es algo muy personal. La persona con el Todopoderoso en oración decide cuánto va a durar el voto: 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, meses, lo que sea. Entonces hacer ese voto durante ese tiempo, no toca el alcohol, no se corta el cabello y no toca ningún cadáver, justo que de ser así estaría anulando el voto y tendría que volver a empezar a purificarse y todo lo demás. Pero en sí esas son las 3 cosas que se hacen durante el tiempo en el que se mantiene el voto del nazariato. Y repito, aparece en el libro de Números por si lo quisiese buscar. Bueno, me dicen por acá, ¿por qué no tocar las uvas? Porque de las uvas es donde viene el vino. Entonces es como tomar vino sin haber sido procesado, por ponerlo de alguna manera. También la forma en que se explica, por lo menos en la tradición, es que no necesariamente uno se va a volver ebrio por comer uvas, pero las uvas lo pueden llevar al vino, como un beso lo puede llevar a la fornicación, básicamente. Entonces es cuestión de mantenerse completamente apartado en lo más posible. Entonces me pusieron aquí consulta y no me la han escrito aún. Ok, me dice, la consulta es si creo en Dios. Me parece una pregunta extraña si ha escuchado el desprograma de hoy, aunque sea 2 minutos. Ahora, yo creo en el Todopoderoso, en el Creador, cuyo nombre es Yahweh y su hijo es Yahushua. Creo que él creó un ángel que quiere tomar su lugar, y ese ángel fue conocido en la mitología griega como Zeus, y hoy en día es llamado Dios, porque el nombre Dios viene de Teus y Teus viene de Zeus. En la escritura parece que Zeus es Lucifer. Por ende, yo no adoro a Dios, yo no adoro a Zeus, yo adoro a Yahweh y estoy en contra de Zeus, por ende en contra de Dios. Yo respeto la verdad y detesto los ídolos, detesto las falsas doctrinas. Yo no respeto el mal, si ese es el punto al que se refiere. Entonces, bueno, un gusto como siempre estar por acá. El próximo miércoles, si Yahweh lo permite, a partir de las 11 voy a estar acá. Que Yahweh los bendiga a todos y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.